Yo venía de que siempre me fuera mal. Durante toda mi vida realmente me había estado yendo mal. Piensa que ya llevamos casi 10 años emprendiendo con fracaso. Te pagaron 15.000 euros por mudarte por ahí, mudarme ¿no? a Amazon yo. Vale, es que esta gente es súper inteligente, es gente que viene de Harvard, MBA Stanford, yo aquí de Usera, pero yo tenía acceso casi a todo el mundo, a todas las cuentas de todo el mundo, y yo era uno de esos curiosos, la verdad. O sea, tampoco te voy a mentir, me metí en un montón de problemas por no ser políticamente correcto. Lo primero que yo veo es que las empresas tienen el dinero sin saberlo. Con una única campaña, más de 30 millones de euros de gasto mensual. Son muy buenos haciendo que la gente se vaya. Muy poca gente es despedida de Google, ¿eh? Creo que fácilmente podemos calcular 20, 30 millones de euros en lo que va de año. Decidí el cómo hacer como mi pack de emprendedor. Oye, voy a comprar la libertad para el resto de mi vida. Piensa que yo mi salario eran 120.000. Bueno, estamos aquí en el Casino de Andorra. Hoy vamos a hacer el episodio desde aquí. Primero de todo, me gustaría darle las gracias a Unic por dejarnos este súper espacio para poder grabar este episodio. El Casino de Andorra es mucho más que un casino. También tiene restaurantes, sala de discoteca, hacen monólogos, hacen un montón de cosas. Así que si sois de España y venís a Andorra de vacaciones, fin de semana, sin duda es un sitio que tenéis que venir al menos a ver. Hoy tengo por aquí a Iván Fresneda. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. La verdad que creo que eres un perfil distinto a lo que se suele ver en redes sociales, pero súper interesante, así que mil gracias por venir al podcast. Lo primero que te quería preguntar, ¿quién es Iván? Para el que no te conozca. Pues mira, yo soy un emprendedor que fracasó. Acabé trabajando en Amazon Luxemburgo, en Google en Dublín, y al final, pues hace añito y algo, volví otra vez a mis orígenes, que es el emprendimiento. Y durante todo este tiempo siempre había estado pensando, cuando yo trabajaba en Amazon y en Google, había pensado en estar en mi punto de emprender. Me estaba costando un poco, pero ahora mismo me encuentro donde quiero estar, que es estar justamente emprendiendo. Porque nosotros nos conocimos, ahora lo estábamos hablando, hace un año, en una quedada de supercoches que tienen en Andorra, que yo me acuerdo que fui a la quedada porque quería grabar un vídeo pues preguntando a dueños de supercoches a qué se dedican. Nos conocimos ahí. Y en la mini entrevista que te hice, tú me comentabas que tú te dedicas tienes una agencia, pero has trabajado en grandes empresas, Google, Amazon. Pero ¿cómo empiezas en todo este mundillo? Bueno, eso nos tenemos que retomar prácticamente cuando yo tenía 14 años. Realmente, a ver, a mí siempre me ha encantado el mundo de la informática, internet, negocios digitales y aprender a ganar dinero. Sí. Entonces, yo recuerdo que mi primera forma de empezar a ganar dinero, dije, oye, necesito hacer una página web. Así que yo desde muy pequeñito ya empecé a hacer como mis primeras páginas web. O sea, tú tenías 14 años y ahora tienes... Ahora tengo 35. 35. O sea, llevo más de 20 años al final metido con esto. Parece que tengo 20, pero sí, 35. Sí. Entonces empiezas con 14 y lo primero que haces es montar una página web. Que en ese entonces existía WordPress o... En esa época no existía WordPress. En esa época piensa que es época pre-WordPress. Al final tú hacías las páginas web con puro HTML. O sea, cogías con HTML, había algún que otro editor y demás. Estaba por aquí el Dreamweaver, que alguno lo conocerá. Hacías un poquito con las páginas web con eso. Y poco a poco se iba asomando el PHP, esos lenguajes de programación que te permitían hacer como páginas web un poco más dinámicas, ¿no? Y fue como yo empecé haciendo como diferentes proyectos, algún tipo de buscador de descargas. Empecé a hacer pero ¿cómo consigues tú crear una página web con 14 años teniendo en cuenta que es programación? O sea, ¿aprendiste un poco de programación? Aprendí un poquito de programación. Piensa que al final, hombre, no había videotutoriales por aquella época, pero sí que tenías Google. Y al final con Google aprendes todo. O sea, YouTube estaba empezando en ese entonces. En aquella época estaba empezando, o sea, los influencers de la época yo me acuerdo que era gente que se grababa la webcam cantando como si fuera los Backstreet Boys. Vale. Es decir, que estaba muy en early days. No existía Willy Rex, el Rubius, no habían comenzado en absoluto. Era una época totalmente previa a todo eso. O sea, tú aprendiste a crear una página web sin vídeos, pero con cosas de Google y tal que la gente subía. Exactamente, videotutoriales que encontraba a través de Google, me bajaba PDFs, algún que otro libro. Yo recuerdo que tenía más de 20 libros de programación y de diseño dentro de mi casa. Aprendí incluso Flash, que alguno todavía lo recordará, algo que lleva Apple en sus ordenadores. Y así es un poquito como me empecé a meter y empecé a hacer como diferentes proyectos. Al final, en esa época ni siquiera te considerabas emprendedor. Te considerabas simplemente, bueno, estoy haciendo cosas, digo yo que en algún punto ganaré dinero con todo esto. Pero tú ya desde los 14 años tu objetivo era voy a montar algo para ganar dinero o era
voy a hacer algo como el que hace un castillo en la arena de, oye, soy un niño y me apetece crear algo? No, era con un objetivo claramente monetario. Vale. Al final pienso una cosa, ¿no? Yo vengo de un barrio pues muy humilde y la gente que yo ya empezaba a conocer que había salido adelante y que había, digamos, logrado tener el nivel de vida que quería, pues era a través de esfuerzo. Entonces, yo claro, no podía trabajar para otro, pero sí podía crear mis propias cosas. Nadie me impedía yo hacer mis páginas web e intentar como lanzar mis proyectos Claro. con esa edad. Y en ese entonces, ¿tú que tenías? ¿Un ordenador en tu casa? En esa época yo tenía un ordenador en mi casa, ya conseguí, si no mal recuerdo, que con 16 años ya tenía como mi propio ordenador, porque hasta entonces lo estaba compartiendo con mi hermano, ya con Claro. 16 tuve ya como mi propio ordenador. Sí, yo me acuerdo de hace un montón de años que de un ordenador que tenía mi abuelo, pero que era de estos, que era, pues la pantalla era así, el teclado, bueno, esto locura. Yo me acuerdo que jugaba al Zoticon, ¿te acuerdas? Sí. Eso era... yo no creaba páginas web, yo jugaba. Pero bueno, y entonces ya consigues como tu primer ordenador, pero ¿cuál es el negocio que acabas creando? Mira, uno de los negocios que yo vi de muy pequeño, donde empecé a ganar poco más de mis primeros, por así decirlo, mis primeros 1.000 euros, fue haciendo páginas web para otros. Claro, yo tenía mis propias páginas web, pero no había logrado monetizarlas. ¿Pero de qué eran? ¿Páginas web de...? Para negocios y demás. Por ejemplo, el gimnasio donde yo iba a entrenar. No, pero las primeras que tú creaste. Las primeras que yo creé eran, bueno, negocios un poquito más Vale. oscuros. Puedo decirlo, ya incluso habrá expirado el tiempo, pero eran, por ejemplo, una página de buscador de descargas. Llegamos a tener más de 1 millón de visitas al mes con un buscador de descargas. Vale. Lo que hacíamos tipo Emule, ¿no? Sí, lo que hacíamos era scrapear todos los foros y todas las páginas web donde pusieran películas para descargar y demás. Entonces, vale. nosotros scrapeábamos todo eso y tú ponías simplemente la película que te querías descargar y te poníamos todas las páginas web donde habían puesto enlaces para ello. Vale, era como un buscador para descargar Para películas. descargarte películas, efectivamente. Tanto descarga directa, por Emule, en fin, todo lo que en esa época se llevaba. Sí. Y entonces, a raíz de eso, hay gente que te empieza a contactar para que tú montes sus páginas y sus cosas. Claro, en esa época ya la gente empezaba a ver, vale, este chico hace páginas web, quizás me pueda a mí también hacer alguna página web. Claro, ¿no? pero ¿cómo sabían que tú tenías páginas web? ¿Ponías un contacto en la...? Claro, los típicos enlaces tanto de contacto, Vale. era una forma en la cual la gente me contactaba, o incluso dentro de mi propio barrio. Al final piensa que el mundo es pequeño, ¿no? No, Saben claro. Este es hacer páginas, hacen ¿no? páginas y me dice el gimnasio, oye, ¿me puedes hacer una página web? Un gimnasio donde yo entrenaba, yo. Claro, y de ahí te surge otro proyecto y de otro proyecto otro. Algún cliente de mi padre me acuerdo que me contactó también. Empecé como en esa época, yo como a hacer algunos proyectos. Y llegó un proyecto en concreto que no me pagaron. Y dije, hostias, quizás podemos aprovechar esta oportunidad. Era un proyecto de una tienda de suplementos deportivos. O sea, montaste la tienda, la página / tienda, no te pagaron y dijiste, bueno, pues me lo quedo y... Dije, hostias, he hecho un proyecto, está la tienda montada, una marca más o menos interesante. Hemos metido aquí un porrón de tiempo y dije, a ver, es un mercado, suplementos deportivos, en esa época estaba creciendo muchísimo, por internet ni siquiera estaban los super players que ahora mismo hay, incluso Profis ni siquiera existía por aquella época, HSN Store estaba muy en sus primeros días, Sí. es decir, MyProtein tampoco existiría. MyProtein no existía en ese momento, entonces era un muy buen momento para meterte ahí y eso es justamente lo que hice. Y antes de que pasemos como a el momento en el que te quedas con esa tienda, tú vendiendo las tiendas, o sea, tú vendiendo las tiendas páginas, ¿cuánto podrías estar ganando? Pues mira, yo me acuerdo que ganaba como proyectos de 300, 400, Vale. 500 euros por cada página, que, pues oye, al final había algún mes que me sacaba 1.000 euros. Claro, Y- con 14, 15, ¿no? Claro, estabas hablando de menos de 16 16 años. Entonces, para mí eso era un pastón. Y que 1.000 euros de Entonces hace- te daban muchísimo más, ¿no? Sí. Piensa que yo me acuerdo que me fui a Estados Unidos en una época y estaba a 1,60 el euro dólar. Es decir, que yo me sentía... No, claro. Tenía más que suficiente como mis necesidades básicas de aquella época cubiertas. Exactamente. Claro. Y entonces, un cliente no te paga, te quedas con la tienda y dices, bueno, voy a intentar yo hacer lo que hace la gente a la que le creo las páginas. Claramente, dije, joder, ya que estoy haciendo proyectos para otros, técnicamente debería ser capaz de lanzar yo ya este proyecto. Así que dije, bueno, ¿cuál es el gran problema que tengo? Necesito dinero. Digo, ¿cuánto necesito? Digo, pues unos 20.000 euros para comprar toda la mercancía de suplementos y demás y empezar a lanzar la tienda en sí, porque el proyecto ya estaba, pero me hace falta el producto. No Claro. había dropshipping, eso no existía, no había posibilidad tampoco de hacer como pedidos muy pequeñitos para coger un buen descuento, tenías que comprar una cierta cantidad.
Así que me hacía falta ¿Y dinero. cómo conociste el proveedor? El proveedor lo conocía gracias a que él también entrenaba en mi propio gimnasio. De Vale. hecho, es uno de los... Era la persona en aquella época que tenía además la licencia en España de alguna de las grandes marcas que había por aquel momento, y tuve como la mayor suerte Vale, del mundo. ¿Te acuerdas de Ponte Más Fuerte? Pontemasfuerte.com era ¿Eso uno de los... existe a día de hoy? No lo sé, no sé si existe, pero era másmusculo.com también Sí, era sí, guau, otra. esos. Que son como empresas muy españolas, ¿no? Una empresa súper española Sí, y... sí. Y entonces conoces al proveedor en el gimnasio. Te creas tú la página web y dices, bueno, voy a intentar esto. Te hacen falta 20.000 euros. ¿Cómo los consigues? Pues mira, buscando en Google cómo hacer un proyecto de empresa, haciendo un proyecto de empresa, presentándoselo al banco. Un business plan. Un business plan, tal cual. Se lo presenté al banco y el del banco, en principio un poco así. ¿Y tú que como tenías tal. ya 18? En esa época tenía 18 años, estaba empezando la universidad, económicas, y el del banco, pues, en un principio era como flipando un poco, porque claro, eso de e-commerce y demás no era algo muy normal. Claro. No existían demasiados negocios, ¿no? Y nada, fui para el banco, le presenté el proyecto de empresa, conseguí el aval de mis padres para conseguir estos 20.000 euros y me lancé así. Y entonces, una vez que consigues los 20.000, compras todo el stock para la tienda. ¿Y qué haces? ¿Lo guardas en tu propia casa? ¿Alquilas una nave? Gracias a Dios tenía mis padres una casa con garaje, así que metí todo el stock dentro del garaje y empecé a trabajar así. Vale. Y luego pues también el tema de los envíos con el propio Correos, envíos nacionales y ya Empecé está. con correos, eso sí. Luego ya pues rápidamente me di cuenta de muchas de las limitaciones de esa época. Es que después de correos también pasé por otra empresa, por Tipsa. Estaban muy reticentes de aquella época del e-commerce. Eso de coger y gestionar bien los envíos para particulares no era tan común, y Claro. había muchísimas incidencias con la mayor parte de los Claro, ahí era envíos. más correos de cartas entre particulares Sí. y luego todo era B2B y... ¿no? Había un B2B gigantesco. El B2C no se había desarrollado y era verdaderamente, pues, era bastante jodido el trabajar. Y ese tipo de luego la cosas. gente me imagino que tampoco... yo me acuerdo hace tiempo, oye, yo es que no me atrevo a poner mi tarjeta en el ordenador, ¿no? Que me lo van a Enviabas hackear. contra reembolso y muchos Era contra reembolso. todo. muchos de ellos, claro, o sea, tú piensas que podías meter tu pasarela de pagos en e-commerce. Sí, pero nadie se atrevía, ¿no? En aquella época todavía lo normal era incluso comprar contra reembolso. Claro. Entonces tú enviabas contra reembolso, la persona en sí muchas veces ni lo cogía, cambiado de opinión, te decía, oye, cancela el pedido, y dices, a ver, Sí, el pedido sí, ya está sí. hecho, o sea, técnicamente te tengo que cobrar un poco el coste de envío y de devolución Sí, sí, por sí. todo esto. No, Era- pero eso... Es que no puedes hacer nada. Es que es como era el negocio en aquella época. Hombre, lo que se hace ahora es se llama. Se confirma el pedido por teléfono, oye, ¿lo quieres? Sí, no. Y el día de antes se llama otra vez, oye, que mañana te va a llegar. Confirmas. Y aún así hay gente que te confirma y luego no, Completamente, no que lo es lo- acepta. Pero bueno, es que hay gente así, es lo que hay. Y al final conseguiste tener cierto éxito con la tienda o no del todo. Pues mira, llegué a tener como hasta 20 pedidos diarios, que para mí era como, wow, joder, 20 pedidos, Sí. 20 pedidos al día, que no estaba mal. Me enfrenté, eso sí, y es un poco lo que luego intentaron solventar tanto MyProtein como Procis, a un margen excesivamente bajo. Piensa que el margen que teníamos con muchos de los productos eran productos muy superventas, donde había muchísima competencia para vender estos productos. Yo recuerdo productos que el margen que yo tenía era cuestión de menos de 3 euros en muchos de ellos. Ya. Entonces, me hacía muy complicado que ese negocio pudiera de verdad escalar. Me era muy complicado. Muchos de los players de aquella época lo que optaron que eran pues, sus private labels, es decir, que era su propia marca, un Sí. poco para evitar estar compitiendo por precio como estaban compitiendo con todos, que es lo que le pasó a HSN Store cuando lanzó su propia marca. Es el motivo por el cual también entró MyProtein en el mercado. Procis cuando entró rápidamente también se puso a crear su propia marca, porque ya detectaron que si tú estabas vendiendo, pues oye, Muscletech o Optimum Nutrition, que eran como las súper grandes marcas estadounidenses que se estaban vendiendo en Europa, tenías un gran problema a nivel de precio, y es que no había prácticamente margen. Claro. Hombre, a día de hoy todas venden su propia marca. Sí, O sea, venderán más, ¿no? Pero como lo que al menos yo veo que más se vende es la propia marca y ya está. tiene sentido, se fomenta mucho eso, porque piensa que al final, imagínate, yo me acuerdo que una proteína de 100% whey protein de Optimum Nutrition, por aquella época me salía por 30 y tantos euros Mm. y la vendía por 39.
A esto tienes que sumarle el envío. Tus costes de envío, que bueno, parte del envío lo estabas tú cubriendo para no suponerle al cliente tanto coste. Envío gratis, pero claro, gratis el envío no es nunca. Entonces, eso nos enfrentábamos nosotros. Teníamos un poco también la espina de que había algunos que estaban vendiendo a pérdida. Y lo hacían un poco como estrategia de lifetime value, sí, ¿no? Sí, Al final es un poco decir, bueno, yo vendo esto a pérdida, este primer pedido no tengo por qué ganar dinero, lo cual puede llegar a tener sentido. Para luego los siguientes... Está prohibido en España eso. En teoría está prohibido, pero bueno... no, echa la ley, echa la trampa, exactamente, claro. ¿no? Y entonces te va bien, pero tampoco lo puedes escalar tanto. ¿Y cómo acaba ese primer capítulo? Pues mira, no lo llego a escalar del todo. Lo que yo empecé a hacer es meterme un poquito más en la famosa long tail, la larga cola, productos que ya no eran tan comunes. Entonces empecé a encontrar como ciertos nichos donde ya tenía como más margen, ¿vale? Entonces la cosa, bueno, un poco más de margen me daba. Pero dentro del fitness. Dentro del mundo del fitness, claro. Por ejemplo, protectores hepáticos, en fin, cosas que dices tú, bueno, en un principio no tengo ni idea qué es esto, pero hay alguien que lo busca y lo compra. Hay alguien que compra el LIP 52 que yo compraba a 3 euros y lo podía vender a 18. Entonces, ya metiéndome como en cierto, digamos, dentro de un nicho, casi en el subnicho, ya empecé a encontrar algún producto que iba bien, ¿no? Sin embargo, pero esto no terminaba de arrancar. Al final yo... Si emprendía era para tener cierto éxito, pero detecté que ese no era el camino, ¿no? Lo intenté metiéndome en Portugal, la página web traducida en portugués, no había eso de traductores automáticos por aquella época. ¿Tú cómo vendías? O sea, ¿cómo captabas tráfico? Pues mira, en aquella época por SEO. Es una cosa que es justamente lo que yo hice cuando era pequeño, ¿no? Al final decías, oye, ¿cómo capto tráfico? No tengo dinero para pagar publicidad. Claro. Entonces, el SEO, el posicionamiento en Google de forma tradicional era un poco lo que yo más hacía. ¿A día de hoy crees que el SEO sigue siendo interesante para un proyecto si no tienes mucho dinero para invertir? Sí, me parece que es un canal mega interesante, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, el SEO tiene un coste. Y el SEO ahora mismo vale dinero y tienes que calcular que vale dinero. Crear contenido vale dinero para SEO. El posicionamiento en Google a través de la autoridad de dominio vale dinero. Es decir, ya no es gratuito. El SEO técnico también vale dinero. Es decir, SEO para mí es ahora mismo otro canal, igual que yo pago por paid media, yo estoy pagando por SEO porque tiene un coste muy alto. Pero alguien que empiece, por así decirlo, que tenga... Bueno, que empiece, yo qué sé, una persona que tiene una tienda en México online que vende lo que sea y que le va más o menos bien y dice, hoy pues tampoco tengo mucho dinero, ¿qué hago? Facebook Ads, Google Ads o hago SEO creando contenido y tal. En mi opinión, YouTube es SEO también y tampoco hace falta tanto dinero, pero es verdad que igual con artículos y tal es más complicado. Yo honestamente creo que el SEO es un must, es decir, es un sí o sí para muchos de esos proyectos. Especialmente alguien que está comenzando, imagínate, en el caso de alguien que comienza en México, yo lo haría. Hoy en día, a nivel de incluso de SEO, tienes Free Listing Shopping Ads, que son anuncios de Google Shopping 100% gratuitos, que no tienes que pagar por clic y te puede estar dando incluso visitantes a tu página. Tienes, por supuesto, el resultado orgánico tradicional, es decir, si veo que es un canal necesario, se puede optimizar, yo lo sigo, exactamente, yo lo sigo utilizando, es para mí mi fuente principal a nivel con mi negocio actual de generar leads y definitivamente es una de las formas que yo recomiendo que la gente también comience y que explote, porque sí que es cierto que paid ads, es decir, la publicidad pagada, cada vez es más y más y más caro. Claro, claro. Y cada vez va a ser más cara, es que eso va así. Y entonces, ¿la tienda cómo acaba? Pues mira, acaba que... Bueno, el sistema en sí lo exploto, me hago como una especie de partnership, como un acuerdo con una persona para lanzar como dentro de la propia marca el segmento de póker, de fichas de póker, accesorios de póker. Que no tiene nada que ver realmente. No tiene nada que ver, pero bueno, al final es como misma plataforma, ¿no? Claro. Mismo sistema, pero enfocado en póker. Así que nada, creamos nuestra propia marca de póker. ¿Qué vendía exactamente de póker? Eran maletines de póker, fichas de póker. Para jugar en tu casa póker. Para que juegas en tu casa. En esa época había como muchos maletines de estos de los chinos baratos y dijimos, oye, vamos a hacer un buen maletín. Así que, pues, oye, hicimos unas buenas fichas, le pusimos a cada una de las fichas los diferentes casinos de grandes casinos de Las Vegas, incluso el propio Bellagio, en fin, con diferentes valores. Quedó más o menos interesante. ¿Y eso que lo fabricaste en China? Todo China. Y lo trajiste. Hablamos allí con proveedores de China y customizamos un poco todo y hicimos un gran pedido de un palé, básicamente, para empezar a traerlo y vender. Y entonces ya tienes la de suplementos y la de póker. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Tengo suplementos y póker, pero veo que no voy en absoluto al ritmo que yo quería, ¿no? Y yo estaba en ese punto también en económicas. Entonces, a ver, mi plana siempre fue emprender,
Pero el plan A piensa que en esa época yo ya tenía 20 y algo, llevaba al final desde los 14 años metido. Muchos años, ¿no? Ya eran muchos años y no terminaba de ver la pasta. O sea, yo no terminaba de ver como, digo, joder, ya es mucho tiempo, muchas noches, mucha desesperación por de verdad no haber ganado dinero. Ya. Entonces, en un punto dices, mira, paso, voy a hacer Porque tú estabas yendo a la universidad, compaginándolo todo. Estaba compaginándolo. Primero empecé la universidad presencial, luego dije, es que esto es imposible. Me pasé a la UNED para hacerlo a distancia y dije, oye, mira, pues, a ver, yo siempre he tenido la universidad como plan B. Para mí nunca ha sido un plan A, pero tengo que recurrir al plan B porque no me está yendo ahora mismo bien el plan A. Tengo que saber reconocerlo. No sé si fallo yo, no sé si falla mi conocimiento, pero algo claramente de lo que estoy haciendo no me está resultando. Entonces, mira, antes de coger y de continuar aquí y perder un porrón de años en lo que no funciona, digo, vamos a tomar un paso, me voy a la carrera, termino la carrera y veo qué puedo hacer después. Claro, ya dijiste como lo medio dejo y elijo el camino tradicional, que no tiene nada de malo, ¿no? Que es universidad y luego buscar el mejor trabajo que puedas ir escalando. Y entonces acaba la universidad. Acabo la universidad, pero me pasa algo, ¿no? Sí, los dos proyectos logré venderlos. ¿Se puede saber eso o no del todo? Me da tanta vergüenza de lo que lo vendí que casi mejor no contarlo. Una venta pequeña, pero una venta que, de nuevo, para una persona que estaba ganando poco, seguía siendo razonable, o al menos yo pensé en esa época que era un precio razonable, aunque creo que lo podía haber vendido por literalmente 5 o 6 veces más cada uno de los proyectos, ¿no? Encontramos a un player que ahora es uno de los grandes en España de suplementos, y encontramos a un jugador de póker que quería meterse en el mundo del e-commerce y tener su propia marca y demás, y bueno, logramos como deshacernos tanto de inventario como de las páginas, y seguí con mi camino tradicional, que era la universidad. Eso sí, yo siempre estaba un poco como por así decirlo, picado, ¿no? Por la curiosidad mientras estudiaba, porque claro, piensa que yo había pasado de estar muchas noches hasta las 2, 3 de la mañana a solamente universidad y digo, joder, ahora me aburro, ¿sabes? No tengo nada que hacer. Claro. Así que, bueno, decidí, oye, mira, voy a hacer algo más, me voy a meter en el mundo del contenido SEO, que en esa época también se seguía llevando bastante fuerte. ¿Pero cómo el mundo del contenido SEO? Pues básicamente páginas para posicionar en Google, ganar muchas visitas en Google a nivel masivo. Pero te pusiste a hacerlo tú. Yo mismo. Vale. Decidí comprar entrenamiento.com, el dominio. Me pedían 50.000. Yo de forma bastante aleatoria le dije, te doy $4.000. Yo no esperaba que en absoluto me dijeran que sí. Me llama un tío en inglés y me dice, oye, si han aceptado la oferta por $4.000, ¿puedes pagar ahora? Y yo, sí, pues te pago ahora mismo los 4.000. Intenté pagar, según pagaba la tarjeta no iba, llamé al banco, oye, que estoy intentando pagar y no va. Ah, sí, te lo desbloqueo. Y digo, hostias, acabo de comprar entrenamiento.com, que me parecía que era un buen dominio. Lo es, ¿no? Sí, creo que lo era. Sí. Y mientras estaba en la carrera compré eso, pero me enfrenté a otro problema de nuevo, ¿no? Que en este sentido logré un tráfico gigantesco con la página. Pero porque te venías simplemente porque había gente que buscaba entrenamiento.com. Había gente que buscaba entrenamiento y luego empecé a crear muchísimo contenido escrito. Y Google también como que beneficia este tipo de dominios cortitos y que tengan la palabra clave, o a día de hoy ya no. A día de hoy ya no exactamente se beneficia mucho. Sí que es cierto que por aquella época sí, y de hecho el dominio en sí estaba pensado para eso, ¿vale? Por ejemplo, entrenamiento de musculación, entrenamiento de fútbol, etcétera. Y logramos posicionarnos para ese tipo de keywords, o entrenamiento HIIT, en fin, un montón de palabras clave. ¿Y escribías tú los artículos? Yo empecé haciéndolo, pero rápidamente cogía un montón de gente para que los escribiera para el blog, porque al final publicamos entre 5 y 10 artículos al día. Claro. Entonces, no había tiempo, además, no tenía mucho sentido. Entonces logré convencer a gente y empezaron a escribirlo, acordamos un precio por cada uno de los artículos y así es como me empecé a meter un poquito en el SEO, en mundo SEO de contenidos. Vale. Y entonces conseguiste que entrenamiento.com funcionase, pero no a nivel monetario. Como exactamente. Conseguí como medio millón de visitantes al mes, que estaba más o menos bien. Conseguí también al mismo tiempo, a nivel incluso de Instagram, que me dieran el username de @entrenamiento, en Twitter que me dieran también @entrenamiento en Twitter. Eso es un poco hablar con Twitter y decirle, oye, soy el dueño de esta empresa. Bueno, a ver, son varias cosas, ¿no? Yo les dije que era una reclamación de copyright, que yo era el dueño de esta marca, pero no tenía ninguna marca registrada, era simplemente un dominio, y me lo dieron. Y yo digo, pues ha funcionado en Instagram. Si funciona en Instagram, funcionará en Twitter. Así que hice lo mismo y funcionó. Y luego probé en Facebook y funcionó también. Digo, hostias, pues es un buen sistema para coger y hacerme con el dominio. Sí, con esos 3 lo intenté con YouTube también, pero no lo conseguí.
Pero sí que es cierto que Pero en consigues YouTube no es esto tan de- importante el No, no es arroba. tan- Bueno, a día de hoy están haciendo que sea más importante, ¿eh? Ahora cuando la gente comenta ya no sale el nombre, sale el arroba. Sí, completamente. Lo están haciendo más rollo red social. Entonces consigues todo eso, también te pones a crear contenido en Instagram, tampoco sería muy... No, además por esa época piensa que cuando hablas de crear contenido no teníamos muy claro qué era crear contenido. Claro. Tú piensas que era como, bueno, metes como una foto de stock, quieres mandar a la gente al propio blog, a la propia página, quieres coger y simplemente hacer comunidad en Instagram. Era un poco difuso. Evidentemente la gente que optó all in por ir a Instagram solamente y crear contenido de valor dentro del propio Instagram fueron los que mejor le fueron. Sí, claro. Uno de los problemas que teníamos nosotros, y yo creo que era como la gran desventaja de ser los primeros, es que nos obsesionábamos mucho por mandar al visitante a la página web, en lugar de crear el contenido de valor dentro de la propia red Claro. social. Hombre, es que eso yo creo que es complicado como de entender. Al final el objetivo es, oye, yo quiero que la gente entre en mi página, que es mi negocio, y es complicado entender de, claro, ¿yo qué voy a hacer? Crear una comunidad dentro de otra empresa que es Instagram, que a día de hoy está como normalizado y tiene valor, pero claro, que en ese momento debía ser otro mundo. Sí, cuando comenzabas pues era bastante complicado, ¿no? Pero bueno, en alguna red social logré crecer, por ejemplo en Twitter, por aquella época pues se permitía muchísimo más hacer temas de blogs, temas de bots. Como metías unos cuantos bots en Twitter, empezabas a seguir a gente, la gente te empezaba a seguir y así empezabas un poquito a crecer. Luego ya empezaron a capar bastante ese tipo de cosas, pero bueno, con un poquito de técnicas de growth hacking empezamos a crecer un poco las diferentes redes sociales y demás. Y además de este proyecto que al final no acabaste de monetizar del todo, ¿hiciste algún proyectillo más en esa época? O... No, porque piensa que en esa época yo quería un poco el monetizarlo de alguna forma, así que decidí, oye, mira, ¿y si hago una comunidad para entrenadores? Y sí, rollo una membresía, ¿no? Estilo membresía, es decir, Rollo, ¿cómo se llaman? No sé qué, Boluda. No en Boluda, sí. ¿no? Sí, algo así, Que ¿no? él siempre lo recomendaba. Empecé a intentar como hacer eso, me metí en diferentes concursos de emprendedores, llegué a la final de algunos de ellos y la verdad es que, bueno, llegué bastante bien, pero me empecé a dar cuenta también que ese tipo de concursos muchas veces estaba más hecho por la propia idea más que por el propio desarrollo de un proyecto. Es decir, la gente realmente nunca iba a desarrollar nada. No era como el entorno que más me gustaba porque no vi realmente una involucración de emprendimiento muy fuerte. Creo que son concursos de emprendimiento para conseguir financiación. Era básicamente diferentes cursos de emprendimiento. En uno de ellos te regalaban un máster en el IE, un máster en management en el IE, cosas así. Empecé a hacerlo, nos entrevistaron en la televisión, en la televisión española, en fin, un montón de sitios. En el periódico aparecimos, pero en definitiva tampoco era algo pero que... con ideas de negocio que ibais probando. Ideas y ya random está, de ¿no? negocio y demás. Yo estaba probando justamente la de hacer todo el tema del entrenamiento personal. Vale, la membresía. Todo el tema de la membresía. Pero al final no acabó de No salir, acabó, ¿no? ya había terminado la carrera en esa época y dije, mira, es plan B ahora mismo. Sí. Ahora mismo lo que yo necesito es plan B. Ya son muchos años intentándolo, fíjate la cantidad de años que llevaba. Y digo, esto no me está funcionando en absoluto. Así que dije, mira, he terminado la carrera, me toca buscar trabajo en otro sitio, así que digo, vamos a probar suerte trabajando en otro sitio. Entonces te pones a buscar trabajo y lo de entrenamiento, ¿lo vendes o te lo quedas? Lo dejo un poco como en plan B. En ese momento entrenamiento.com se convierte en mi plan B. 100% en lo que es plan B. Y plan A, buscar trabajo. Plan A, buscar un trabajo e intentar, pues oye, salir un poco adelante a través de un trabajo, ¿no? Diferente. Piensa que en esa época, hablamos de 2013, o sea, hace ya 10 años. 10 años. Y estábamos en crisis, prácticamente encontrar trabajo, recuerdo que era como felicitabas a la persona, ¿no? Por encontrar un trabajo, o sea, tal y como estaba todo. Sí. Y nada, yo empecé a buscar trabajo y me empezaban como... Yo tenía muchísimo movimiento, al final aplicaba 300, 400 aplicaciones diarias, es decir, iba completamente a saco. Claro, te tomabas el encontrar trabajo como un negocio, ¿no? Porque Sí, habías vivido... Era para mí como un negocio y yo me levantaba, me sentaba y empezaba como a buscar trabajo. Yo tenía mi Excel, empezaba a traquear todos los sitios que había estado aplicando, empezaba a traquear diferentes formas de aplicar, me hacía diferentes listas de leads donde yo potencialmente iba a poder aplicar, empresas que estaban en el IBEX 35, empresas que eran como mis super sueños, en fin, como tenía como diferentes listas. Sí. Y Pero empecé a aplicar. ¿qué aplicabas? ¿Por típicas páginas LinkedIn, InfoJobs, tal?
O igual contactabas directamente. Me gusta Inditex. Dentro de Inditex, que abajo suelen tener, trabaja con nosotros. Pues mira, yo hacía todo. Es decir, si yo encontraba que podías aplicar por LinkedIn, aplicaba a través de LinkedIn. Si encontraba que podías aplicar por la página web, también lo hacía a través de la ¿Pero qué preferías o te daba igual? Lo hacía todo a la vez. Yo quería maximizar las posibilidades de que vieran mi currículum. Entonces, todos los sitios que yo lo podía ver, lo hacía. Si veía que estaba en InfoJobs el trabajo, aplicaba a través de InfoJobs y luego me metía en la página web y también aplicaba a través de la página web, un poco para maximizar las posibilidades de que vieran mi currículum. Yo esperaba, digo, bueno, no tengo experiencia, imagínate, ¿no? Tengo 25 años, digo, no tengo experiencia realmente laboral, yo pensaba eso, digo, nadie me va a llamar. Pero de repente empieza a sonar el teléfono todos los días. Porque antes de eso, ¿cuál fue tu estrategia a nivel currículum? Porque hay mucha gente que estará pensando, al final tú, como que te has tomado todo, o sea, todo te lo tomas súper en serio, tú lo haces bien. Estoy seguro que también tuviste una estrategia de cómo crear el currículum o de cómo enviar la solicitud o el email. Claro, yo empecé a buscar por Google de nuevo cómo hacer un currículum y me encontraba muchos formatos que eran demasiado creativos y demás, ¿no? Entonces empecé a buscar también en inglés cómo crear un currículum y ya empecé a encontrarme algunos modelos americanos donde no ponían ni siquiera la foto, donde premiaba muchísimo más la propia experiencia en sí. No tenía la suerte de haber herramientas como ChatGPT como para hacer como un poco de hacking, ¿no? a lo que yo hacía de forma fácil, así que empecé como a replicar un poco lo que yo veía en formatos que me encantaban en otros sitios, replicarlo en mi propio currículum. Y al final, como tuve una versión tanto europea como una versión americana y utilizaba la versión europea para empresas europeas con mi propia foto y una versión americana donde... Como que adaptas el currículum 100% adaptado. Y también, por supuesto, lo que yo hacía era la propia descripción del trabajo lo iba adaptando en función de lo que ellos estuvieran pidiendo exactamente. O sea, modificabas el currículum en función del trabajo. Exactamente, de tal forma que el tío, este ha hecho exactamente lo que quiero. A ver, realmente ya ha adaptado lo que he hecho para decirte lo que... ¿Pero qué modificabas? ¿Como el típico texto y también la experiencia? Modificaba, la experiencia era la misma, pero el texto de lo que había hecho con cada uno de los trabajos en sí estaba 100% modificado. O sea, tú realmente sí que ponías que he montado esta tienda, tengo experiencia de creación de web. O sea, eso sí que aunque no vayas a trabajar en una empresa. Pero si yo estaba aplicando, por ejemplo, un puesto de SEO Manager, enfocaba 100% todo a SEO. Si aplicaba algo más estilo como Paid Specialist, hablaba de lo que había hecho con Google AdWords en aquella época. Es decir, iba como un poco modificándolo en función de lo que ellos querían, para que ellos pensaran como, vale, he encontrado un tío que hace justamente lo que necesito. Claro, de hecho, llegaba a aplicar en posiciones de ventas. Yo en ventas había negociado con proveedores, pero bueno, yo ponía que había estado negociando con proveedores y demás, y eso, vale, que tienes experiencia en negociación y demás, bueno, has estado comprando, pero aquí sería otra cosa, pero igualmente te ayuda, ¿no? Y entonces, de repente, o sea, pasan unos días y te empiezan a llamar todas estas empresas, o muchas de ellas. Me empiezan a llamar, me empiezan a llamar empresas como IBM, me hacen entrevistas en inglés, me llaman empresas como BlaBlaCar. Que eso lo entrevistas en inglés, creo que es interesante, que lo hemos hablado antes de cómo aprendiste inglés. Claro, a ver, yo soy de un barrio, yo soy de Usera y soy de ir al colegio público. Entonces, cualquiera que sepa cómo es un barrio en Madrid humilde, sabe que desafortunadamente pues en un colegio público... El inglés no es el fuerte. No es el idioma fuerte de nadie, ¿vale? Tenemos un inglés bastante modesto. Y yo dije, bueno, igualmente me hace falta inglés, digo, ¿cómo puedo aprender inglés? Así que me puse a ver Prison Break 4 o 5 veces cada uno de los episodios, 4 o 5 veces, primero en inglés con subtítulos en castellano, luego en inglés con subtítulos en inglés, luego en inglés otra vez con subtítulos en inglés y ya en algún punto en inglés solamente sin nada. Y ya solamente yo creo que la cabeza un poco decir, oye, mira, para ya de ver el mismo episodio, yo creo que pone más atención para enterarse de todo. Entonces empecé a coger un nivel de inglés hablando, yo sin haber hablado con nadie, que empezaba a ser incluso muy bueno, se podría considerar en esa época. Y me resultaba casi cómodo el hacer entrevistas en inglés solamente tras haber hecho este método, que al final era pues unas cuantas horas al día, antes de dormir, 2-3 horas, me ponía a ver Prison Break y aprendí así. Y entonces pues hiciste entrevistas español, inglés. ¿Y cómo gestionaste todo eso? Hice un montón de entrevistas. Yo al final me lo tomaba un poco como... Yo aplicaba a todas partes porque quería coger experiencia haciendo entrevistas. Vale. Entonces me empezaban a hacer ofertas. Yo se lo contaba a la gente y la gente me daba la enhorabuena y yo digo... Como coge esto, cógelo, ¿no? Y yo, no, ¿sabes? Dices, estás loco. En 2013, la crisis, no había trabajo, alto nivel de desempleo. Y yo, a ver, esto no es lo mío. Y porque las entrevistas que hacías en inglés eran de empresas que estaban en Madrid. No, incluso eran para salir fuera de España. O sea que, claro. Empecé a encontrar ciertos sitios donde empecé a encontrar también
empresas que estaban buscando a gente, por ejemplo, que hablara español. Y dije, vale, digo, a ver, mi nivel de inglés es aceptable, puedo hablar, pero es posible que tenga más posibilidades si en ese puesto en concreto buscan a alguien que también hable español. Así que empecé a aplicar a cosas así. Porque en esa época no existía el teletrabajo. Ahí sí te o no tanto, me imagino. Ahí sí te contrataban en otro país. Me tenía que ir a otro país directamente. O sea, tú estabas dispuesto a... Yo cualquier cosa. A lo mejor para ti y... No tenía ningún miedo. Piensa que me había saltado un poco esa época de Erasmus, me había saltado un poco ese área de la universidad, que al mismo tiempo también yo lo consideraba en esa época de forma errónea y dijo, es una pérdida de tiempo. Luego empecé a entender, oye, mira, te da una experiencia quizás que es interesante, ¿no? El estar viviendo en otro sitio en concreto. Sí. Y no me importaba en absoluto el irme a otro sitio a trabajar. Además, yo evidentemente más o menos tenía controlado lo que se trabajaba, lo que se pagaba en cada uno de estos países. Ya empezaba a existir páginas como Glassdoor que te dicen cuánto vas a cobrar en una posición en concreto, incluso en una empresa en concreto, en un país en concreto, y dices, oye, pues este tipo de cosas me gusta lo que se paga en otros sitios, o de pagar 3.000 euros al mes, digo, oye, esto es interesante, claro. Yéndome a cobrar. Entonces, eso. Ya como que tu foco fue más irte de España a... Fue uno de los primeros, ya empecé a poner foco en irme fuera de España, porque incluso en empresas buenas me llegué a entrevistar con BBVA. Fui con traje incluso a una de las propias entrevistas. Dije, esto no, lo que se paga aquí no me resulta interesante. Claro, pero más que nada porque estabas viendo lo que se cobraba en otras partes y me parecía mucho más interesante. Y digo, oye, mira, yo llevo ciertos años en Madrid, me apetece cambiar, me apetece probar otra cosa diferente. Así que digo, oye, mira, vamos a probar otros países. Y literalmente me daba casi igual que país. Simplemente era otro país donde se cobrara más. Vale. Y entonces, ¿con qué empresa te quedas al final? Pues mira, me empiezan a hacer entrevistas con empresas como BlaBlaCar, startups súper interesantes. Claro que BlaBlaCar no era conocida, lo que era, pero ya empezaba un poco a despegar y dices tú, hostias, quiero estar cerquita de gente así, ¿no? Sí. Y luego, claro, te llama un Amazon Luxemburgo para estar ayudando con la apertura de Amazon en España. Que Amazon Luxemburgo son los headquarters de Europa, ¿no? Exactamente, los headquarters de toda la región de Europa, de lo que llamaban en esa época la EU5, que son los 5 países principales donde ya Amazon tenía presencia. Claro, que ahora ya tienen más, ¿no? Ahora ya tienen muchos más, sí. Ya me han empezado a abrir más. Entonces me llaman de ahí, llaman en inglés, me envían como una especie de test al correo electrónico. Era un test que me decían, tienes 20 minutos para hacer este test. Yo... 20 minutos para hacer un test. Pero ¿En llamada? No, un test que hacías en casa, 20 minutos solamente para hacer este test y tenías 7 días para preparártelo si querías. Una de las cosas que me di cuenta, y luego ya lo entendí, es que la mayor parte de la gente lo recibe, se pone a hacerlo y ya está. Yo antes de pulsar ese enlace dije, vale, vamos a prepararnos este test de verdad. Total. O sea, la gente les dicen, puedes preparártelo una semana, pero igual lo ven y dicen, no, me lo saco de encima ya. Me lo saco y ya está. Yo dije, no. Yo no voy a hacer este test en absoluto. Así que empecé a... ¿Pero qué tenías? ¿7 días? 7 días. Que lo podías hacer cuando querías. Cuando yo quería. Y tenía que hacer 20 preguntas. Era una especie como de mini GMAT, que son estos test que aplican cuando quieres estudiar en algún tipo de máster, estilo en grandes universidades y demás. Sí. Era como un mini GMAT, un poco... para evaluar un poco tus capacidades para tener un trabajo como ese. Vale. Y yo porque en ese caso, ¿de qué era el trabajo? Era un trabajo que... ¿O tú no sabías exactamente? Yo, si te soy completamente franco, sé que era para trabajar en algo relacionado con el marketing. Vale. En Amazon. Porque habías aplicado tantas cosas que, ¿no? Yo ahora mismo estaba por ahí en el Excel, pero no tenía ni claro en ese punto que era mi objetivo. Era, oye, mira, es Amazon, yo veo con Amazon trabajo si hace falta en la recepción, ¿me entiendes? O sea, yo quiero meter un poco la pata aquí. Sí. Entonces, me lo tomé en serio ese test y me di cuenta luego que de verdad era de los pocos que se lo toma en serio, porque mucha gente pasa de hacer eso, ¿no? Yo había leído también eso de los Leadership Principles de Amazon, que eran como esos principios que tiene, ¿no?, de liderazgo, en el cual uno de los puntos es raise the bar. Y significa que a cada contratación que hagan, tiene que de verdad elevar la barra, elevar el nivel de lo que aporta en ese equipo actualmente. O sea, como que contratar siempre a alguien mejor de lo que ya hay. Sí, tiene que... De lo que hay, no sé si de forma individual, pero sí de forma de equipo. De verdad que aporte algo para que el equipo vaya un poco como al siguiente nivel. Entonces dije, vamos a ver, es que esta gente está buscando a alguien que haga un test bien, o sea, igual que lo han hecho los anteriores o incluso mejor. Claro. Digo, no me puedo tomar esto. Yo sé que son 20 minutos, pero no por ser 20 minutos es menos importante. Claro. Así que dije, nada, fui a saco y estuve durante una semana, puse en pausa cualquier otra cosa y recuerdo que estaba básicamente 8 horas diarias haciendo esos test. O sea, pero porque podías hacer test de prueba.
No de prueba, pero sí que podía empezar a mirar por Google Lo que solían preguntar, ¿qué es ¿no? eso, ¿no? Y ya encontré eso del GMAT. Digo, ¿qué es esto del GMAT? Empecé a hacer test del GMAT. Empecé a hacer test de psicotécnicos, de grandes empresas. Empecé a ver cómo lo hacían las empresas americanas. Y empecé a encontrar un poco cómo es la modalidad un poco de, por así decirlo, de hacer este tipo de Pero porque cosas. a ti te dieron un documento para prepararte algo. Un simple correo electrónico en el cual, oye, aquí tienes este test, es para evaluar un poco tu capacidad. Pero y entonces ya está. tú no sabías qué estudiar, por así decirlo. No sabía nada, solamente tenía por así decirlo, las palabras clave que me aparecían dentro del propio correo, que era bastante poco. Y sobre eso ya saqué la conclusión de, hostias, esto es eliminatorio. Esto es un sí o un no. Esto es continúo en el proceso o no continúo. Claro. Entonces le di la importancia que tiene. O sea, cualquier mínimo paso con una empresa así, si quieres trabajar así, tienes que darle importancia. Vale. Entonces, ¿estudiaste toda la semana? Me estudié toda la semana. ¿Y te acuerdas de lo que preguntaban? O? No me acuerdo, pero eran preguntas muy lógicas. Realmente eran preguntas lógicas donde buscaban un poco jugar un poco con Pero era un poco de mates, matemáticas, ¿no? Y demás, ¿no? Jugaban también con tu psicología, gestión de tiempo. Claramente hacer todo era misión imposible. Pero recordé que no llegué a las 20, pero hice como 19 y yo juraría que casi todas las hice bien. Porque tenía tanta práctica. O sea, si lo hubiera hecho sin hacer práctica, estoy seguro que hubiera suspendido, que hubieran dicho a Amazon, oye, hasta luego, no cualificas para esto. Pero estudié mucho, me salió bien. No sé, fácilmente dediqué 40 horas o 50 horas solamente al estudio de este test de 20 minutos. Ya ves. Y nada, me llamaron diciendo, oye, lo has hecho muy bien, vamos a continuar si te parece bien el proceso de entrevistas. Me pusieron una entrevista con el jefe del equipo. Hice bien esa entrevista también. Me empezó a preguntar. Yo, de nuevo, todavía no tenía claro que lo que yo había hecho era experiencia laboral. Yo pensé que había estado perdiendo un poco el tiempo, que es un poco el feedback general que me habían estado dando durante toda mi vida. Piensa que ya llevamos casi 10 años emprendiendo con fracaso. Y yo pensaba que había perdido el tiempo, pero de repente me empiezan a preguntar por mi e-commerce. De repente me empiezan a preguntar por entrenamiento.com. Y yo digo, ¿pero esto les interesa de verdad? Pues resulta ser que sí. Parece ser que no. Pero yo creo que también eso le puede interesar a un tipo de empresa y a otra. Igual no lo sé, pero igual al BBVA te dice, bueno, has perdido el tiempo, ahora vamos a hacer cosas serias. Pues tienes toda la razón, Yo creo que sí que es cierto que un BBVA quizás no le prestó tanta atención a esas cosas. Me había dado un poco de soltura, pero en Amazon literalmente era la entrevista completa. Era hablando sobre casuísticas particulares que me habían ocurrido tanto con entrenamiento como con el tema de la igual lo que tienda. querían ver es si era verdad todo eso. No sé, pero creo que también tengo la sensación de que lo querían era ver cómo yo respondía ante ciertas situaciones, porque ellos valoran mucho lo situacional. Cómo vas a estar trabajando, cómo te vas a desenvolver. Es decir, prácticamente de mi carrera me pidieron el título... Que lo digas, ¿no? Sí, que lo diga, y como ya último paso un poco para verificar que tu background, tu historial es válido. Pero no les interesaba nada de eso. Querían ver cómo, con la poca experiencia que yo tenía, cómo me había estado desenvolviendo. Y para saber en teoría cómo yo me iba a desenvolver una vez que yo estuviera allí sentado y había empezado a trabajar. Me imagino, porque sé que acabaste trabajando ahí, que lo haces bien. Y entras a trabajar a Amazon. Sí, bueno, tuve que pasar una súper luego proceso de entrevistas de 7 entrevistas seguidas con... Pero todo esto era online. No. Ya te hacían irte. Después de la entrevista que tuve desde casa con el jefe del equipo, ya hice como un proceso de entrevistas físico que me mandaron a la oficina de Amazon en Madrid, donde me meten 7 entrevistas en el mismo día. Son entrevistas, pero con gente de Madrid. Con gente de Madrid y con gente de Luxemburgo. Conectada online y tal. Sí. Y recuerdo además una de las entrevistas, o sea, me empezaron a... Muchas de ellas eran situacionales, que bueno, simplemente ver cómo te adaptas y demás. Pero situacionales que es, imagínate que pasa esto, ¿qué haces? Exactamente, ese tipo de cosas. Imagínate que tienes un cliente que se está quejando sobre una cosa en concreta que sabes que no es verdad. ¿Cómo gestionarías ese? ¿Y cómo lo gestionarías? Esto al final lo que ellos querían ver, que tenías el famoso Customer Obsession, que es otro de sus principios de liderazgo. O sea, que aunque el demás. Cliente esté equivocado, hay que darle razón. Exactamente. Es esa... Un poco así, o cómo gestionarlo para que el cliente siempre se vaya de forma positiva. Claro. Es que yo también con eso de Amazon, que lo veo top y es sin duda parte de su éxito el cliente primero. Pero luego también hay situaciones que yo no sabría qué hacer. Por ejemplo, yo sé que en la pandemia había mucha gente que pedía cosas de Amazon, como no veían al repartidor, lo recibían, luego decían que no habían recibido y claro, ¿qué haces si eres Amazon?
son situaciones complicadas. O gente reembolsando un producto cuando realmente no debería, pero sí. Sí, mucha gente se aprovechó del Customer Obsession de Amazon. Tú piensas que Amazon tenía políticas estilo, oye, que he comprado este producto, pero ahora veo que lo habéis puesto en rebajas, está 100 euros más barato. Y Amazon te devolvía los 100 euros. O sea, era como alucinante. Era una Customer Obsession de verdad. Claro. Con los años. Y también el problema es que los vendedores muchas veces son los que pagan eso y no el propio Amazon. Claro, tú piensas que tú trabajando con Amazon a los proveedores, porque al final puedes trabajar tanto como vendedor como proveedor, es decir, vender al propio Amazon. Si trabajas como proveedor vendiendo al propio Amazon, Amazon te va a estar cobrando por las futuras devoluciones que va a estar haciendo el usuario. Pero proveedor es un vendedor, lo típico de Amazon FBA. No. Proveedor es quien vende el producto que luego lleva la marca de Amazon. Claro, tú en Amazon puedes vender tanto con seller gestionando tú todo como vendedor, trabajando a través del programa FBA, que es lo que tú has dicho, al final que utilizas la plataforma logística y los servicios de Amazon para gestionar un poco todo, o literalmente vendiendo a Amazon para que sea el propio Amazon el que venda al cliente final. Tú lo que haces es negociar directamente con Amazon y vendiendo, que es una forma donde, bueno, al final creo que casi un 40% del negocio es el propio Amazon el que vende a los otros, en parte aprovechándose de sus grandes tácticas de negociación que luego aprendí cómo lo hacían para negociar súper precios. Y de los datos. Oye, este producto se está vendiendo tanto al día. Bueno, pues perfecto. Que ahí luego entró Amazon en un montón de problemas legales porque utilizaba la información de los sellers para luego traerse a esos sellers como proveedores al mismo tiempo y juguetear bastante hasta qué nivel podían llegar a nivel de negociación, cuánto pueden apretar a un mismo vendedor. Claro, es que lo saben todo. Exactamente. Lo saben todo. Y entonces, una vez que pasas las entrevistas en Madrid, me dicen, oye, vente a Luxemburgo, aquí tienes tu relocation package. Y yo, ¿qué es eso de relocation package? Aquí tienes tu signing bonus. Y yo, ¿qué narices es un signing bonus? Y este es tu salario. Y estas son tus acciones. Pues claro, me dice, empiezo a ver el paquete, digo, 15.000 euros de relocation package. Y yo pensando, esto es paquete de relocalización, digo, que es para irme ahí, digo, yo voy a gastarme 200 euros en el billete de avión. Es que no hay más. No te pagaron 15.000 euros por mudarte. Por mudarme a Amazon yo. Vale. Luego me dieron otros 10.000 de signing bonus, de un poco por simplemente firmar. En muchas de estas empresas, como el talento es complicado de encontrar, el buen talento, y en teoría yo estoy muy competitivo, que lo estaba, pero yo hubiera aceptado sin nada de esto, me dieron otros 10.000 euros por ahí, que ya eran 25.000. Más luego lo que es el propio salario en sí de la empresa y el paquete de acciones, que eran 100 y pico acciones. Solamente por comenzar 100 y pico acciones, que ahora la acción de Amazon está por 3.000, ¿no? Sí, no, estamos hablando de que si yo, bueno, solamente con eso esperando, sin hacer nada más, hubieran sido 300.000 si no hubiera vendido nada, ¿sabes? Solamente con... Spoiler vendiste, ¿no? Sí. Spoiler vendí, que no hice del todo bien, pero sí, hubiera sido... Solamente hubiera sido eso. Entonces yo ahí ya empecé un poco a flipar, pero... Hombre, ahí tus padres diciendo, por fin has elegido el camino ya por fin bueno, dejas ¿no? de tirar el tiempo, por fin te vas a trabajar a alguien que te está pagando bien. Y nada, me cogí y me dijeron, ¿cuándo puedes comenzar? Yo les dije, dame un par de semanas. Y la gente dijo, ¿seguro 2 semanas para otro país mudarte? Y yo, sí, ¿no? Yo me cojo el billete la semana que viene y voy para allá. Tampoco tiene mucha más historia esto. Y 2 semanas y me fui para allá, a Luxemburgo, a un país donde yo, hablaba inglés, pero nunca había estado en un país diferente viviendo. No hablaba francés. Por supuesto que no hablaba luxemburgués, pero allí me planté 2 semanas más tarde en Luxemburgo. Y comencé a trabajar y empecé a ver compañeros. ¿Y ahí que te pillaste un piso? Me pillé un estudio. Tuve algunos problemas para coger el estudio porque, bueno, problemas de apartamento bestialmente complicados. Es muy complicado. Era muy complicado coger un apartamento decente, pero tuve la suerte de, bueno, el coger un estudio en todo el centro de Luxemburgo, al lado de la estación de tren, entonces estabas cerca un poco de todo. Y nada, yo pagaba bastante por aquella época, eran como 890 euros o algo así, creo que pagaba por el estudio. Sí, bueno, entonces, a día de hoy hubiera sido súper barato, ¿sabes? Pero por aquella me parecía mucho. Y empecé a trabajar allí en Amazon. ¿Y la experiencia te gustó? ¿Te acabaste cansando? Bueno, al final entras un poco en... no sé si entré como la famosa rat race, ¿no? Que es un poco el trabajar mucho, el correr mucho, el intentarlo mucho, pero no tenías claro que de verdad ibas a moverte demasiado. ¿Vale? Igual que dicen que existe el síndrome del emprendedor, que trabajas mucho, haces mucho, pero de verdad que no te estás moviendo. Realmente cuando trabajas en corporate, cuando trabajas para otra empresa, es un poco casi lo mismo, ¿no? Empecé a hacer proyectos súper interesantes, al final llegué a tener hasta casi
en bastantes categorías de Amazon España, por ejemplo, empezaba a llevar todo el SEO, en bastantes categorías llevaba el SEM, Google Ads, bueno, AdWords. Entonces estabas en marketing. Estaba un poco en marketing, por así decirlo, dentro de una categoría en sí que luego era transversal para otros países. Vale. Entonces me empezaban a dar como más responsabilidad un poco. Pero cuando dices que hacías el SEO, el SEM, ¿pero qué hacías? ¿Ayudabas a los vendedores en ese posicionamiento? No los propios vendedores, sino el propio Amazon. Oye, cómo estructurar la página, ¿vale? De propio Amazon. Cómo hacer el link building interno. Cómo hacer los meta titles. Ah, pero para que ellos se posicionen en Google. Para que el propio Amazon se posicione. Vale, vale. La propia Hombre, página están web. casi todos los primeros para muchísimos productos. Para muchísimos productos están, y luego búsquedas genéricas de una categoría en sí, para que la propia categoría te aparezca y veas todos los productos. Vale. En fin, ciertas áreas que podías hacer. Luego, tanto a nivel de SEM. Que SEM, para que no lo sepa, publicidad de pago. De pago por clic en Google. Era pues trabajar un poco también esas áreas en este sentido, donde lo que hacías en SEM era enviar a la página de resultados, que era una página que funcionaba muy bien, y funcionaba incluso mejor que la propia página de producto para convertir. Vale. Entonces hacíamos un poco todo eso, empecé a llevarlo y me empezaron a dar como más y más, por así decirlo, responsabilidad. En parte porque también te das cuenta de que soy el que más experiencia tiene. Y yo de nuevo pensé que no tenía ninguna experiencia, pero dices tú, joder, es que esta gente es súper inteligente, es gente que viene de Harvard, MBA Stanford, yo aquí de Usera, estoy con ellos sentados, este de Harvard está aquí al lado, yo soy de Usera y llevo más tiempo metiendo SEO y publicidad. Pero es que tengo más experiencia que ellos en esto, entonces ellos son súper inteligentes en forma de razonar, a nivel de estrategia y demás, pero quizás les falta esa parte de, oye, tocar balón, que es un poco lo que yo noté claramente y donde destaqué que era el que clarísimamente más balón había estado tocando de todos por mucha diferencia. Pero al final te acabas sintiendo un poco en la rat race de 9 to 5, aunque estuvieses ganando mucho dinero, al final... Es que tampoco sé hasta qué punto en estas grandes empresas como que sientes que vas subiendo, que imagino que también te irán pagando más. Claro, van haciendo, ¿no? Al final lo que ellos hacen son programas como de review o de revisar tu salario, dándote también como una especie de puntuación a cómo te has estado desarrollando. En función de ello te van dando más o te dan menos acciones, te van dando más, te dan menos dinero, subidas salariales y demás. Yo tenía más o menos un buen feedback, pero empecé a notar, digo, joder, es que yo quiero ir más rápido, ¿vale? Ahí están los famosos niveles en Amazon, ¿no? A mí me dieron, yo empecé como nivel 4, digo, pero si quiero ir a nivel 5, digo, es que tengo que esperar 2 años y medio, o sea, solamente para subir de nivel, que era como un gran reto, ¿no? Era como un objetivo que te habías puesto como si fuera un juego de rol. Claro. Yo tenía Está todo gamificado, Está ¿no? muy gamificado. Yo me había puesto el objetivo de ir a nivel 5 y noté que es que había un proceso, por mucho que yo lo hiciera muy bien, ellos querían evidentemente retenerte. Y en el equipo también. Entonces tenías que pasar por una serie de tiempos, ¿no? Entonces ya dije, mira, yo ya me busco otra cosa, digo, esto no es lo que yo quiero. Y empecé a hacer entrevistas en otros sitios. O sea, mientras que trabajabas, empezaste a buscar otra cosa. Empecé a buscar a los 2 años, ya cuando vi que esto no iba al nivel que yo quería, sí me daban más responsabilidad, me hacían sentir bien, de, oye, mira, fíjate lo que has crecido. Yo, joder, sí he crecido, pero yo lo que quiero es ganar más dinero todavía y que me subáis de nivel y que esto sea reconocido en un título, no solamente en las tareas, ¿no?, que yo estoy manejando. Entonces empecé a hacer entrevistas en otros sitios. Y nada, ahí hice en diferentes startups, hice entrevistas, me fui incluso a Múnich, me fui incluso a Manchester a hacer entrevistas ya como físicas y me llegué a ir a Dublín. Y en Dublín es justamente por Google, ya que Google me había contactado a mí, yo ni siquiera había aplicado. Google fue el que me contactó. O sea, Google te contacta, vas a Dublín, haces entrevista... Hago procesos de entrevistas, me dicen, oye, mira, lo has hecho muy bien. Iba a ir en un momento a un puesto de account manager para un equipo llamado LCS, que es un equipo de grandes cuentas de clientes de Google Ads, de publicidad de pago de Google. Pero les gustó cómo lo había hecho a nivel un poco técnico la entrevista. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres hacer esta parte de account strategist, que sería básicamente más estratega de las diferentes cuentas para ayudarles a crecer tanto con Google? Que bueno, al final era mejorar sus resultados, pero el objetivo final era que invirtieran más dinero dentro de lo que es la propia plataforma de Google. Sí, sí. Eso me lo propusieron y... Yo me acuerdo de al hacer Facebook Ads especialmente, con Google, y con Google creo que también, de que te contactan por estos managers de, oye, vamos a ver qué tal. También te digo, los que te ponen al principio, o si no te das locuras de dinero, son bastante flojos, me imagino, que a medida que más te gastas, pues estarán los mejores que tal. Claro, tú empiezas, primero típicamente comienzas por, ni siquiera son Googlers los que te contactan, te está contactando simplemente como una especie de call centers, que son subcontratas. Sí, claro. Cuando creces un poco más, ya empiezas a estar en SMB,
Vale. que ahí sí son los propios Googlers que ya te están contactando, ¿vale? Ya estamos hablando de niveles de hasta 200, 300.000 al mes, hasta 1 millón podríamos estar hablando de al mes de inversión que te están contactando Googlers del equipo de SMB. Cuando ya empiezas a crecer mucho, ya es cuando pasas a un equipo como LCS, que esto ya son grandes cuentas, son literalmente los más grandes de un país en concreto. Y es cuando ya tienes asignado a un montón de personas con el objetivo de ayudarte, que en el final es un equipo de ventas, por así decirlo, que lo que quieren es que inviertas más en Google. Oye, eso sí, que puede que eso no signifique que solamente inviertas sin resultados, es con los mejores resultados que puedas. No, claro, o sea, al final es que la única forma de que inviertas más es que ganes más. Exactamente. En ese nivel sí, al final hay una métrica traqueada mucho, que es el share of wallet, que es cuánto de tu bolsillo estabas invirtiendo en Google, tenían más o menos traqueado que, pues si estoy aquí un 60, un 70, oye, ¿cómo vamos al 80%? ¿Dónde está metiendo dinero en otros sitios? Un poco para robar parte de esa inversión y hacerlo en Google. Ya. No, es una locura. Entonces, te pones en Google y te empiezas a ocupar de grandes cuentas, de grandes empresas que se gastan auténticas locuras de dinero todos los meses para hacer publicidad. Y al final tu trabajo es optimizar sus campañas para que ganen más dinero y por lo tanto que gasten más. Yo no hacía la propia implementación de esas optimizaciones, yo hacía el análisis para que ellos lo implementaran. Vale. Y oye, mira, haz esto aquí y haz esto aquí, vas a potencialmente. Un poco de consultoría realmente. Es casi más consultoría, lo que yo hacía era puramente consultoría. La parte buena es que empezaba a ver, claro, porrón de cuentas de diferentes industrias y cómo la gente realmente ganaba dinero y qué tipo de landing, qué tipo de promesa mejor funcionaba. Yo tenía acceso a todo. A todos los datos. Y de hecho, a ver, Google intentaba que no fuera así, pero yo tenía acceso casi a todo el mundo, a todas las cuentas de todo el mundo para ver cómo cada uno de ellos lo estaba haciendo. Podía ver qué tipo de landing mejor le funcionaba, cuál era el conversion rate de cada landing. Podía ver cuánto dinero estaban ganando, si tenían habilitado, ¿no?, el valor de las conversiones. Era una posición que me daba literalmente acceso a un todo, montón de información. O sea, tú podías ver lo que se gastaba una empresa. Había probado 10 anuncios o 100, de esos 100 había funcionado por qué había funcionado cuánto ganaba, cómo lo escalaban, todo. Y incluso fuera de Google, muchas veces cuando tú creas una cuenta en algunas herramientas de analítica como Google Analytics, si tú habilitas que Google tenga acceso a ese Analytics con los expertos de Google, a ver, realmente esos expertos o no, eso es alguien como yo que es un curioso que quiere ver tu Analytics, claro. Me meto en tu Yo Analytics. siempre lo acepto porque digo, bueno. Pues eso hace que cualquier curioso pueda meterse literalmente en tus datos. Sí. ¿Vale? Y yo era uno de esos curiosos, la verdad. O sea, tampoco te voy a mentir. Sí. Y entonces tú realmente decides cambiarte a Google porque tienes acceso a un montón más de cosas que a ti, que igual tú no lo sabías, pero que a día de hoy eso te habrá servido un montón. Pero también imaginaba que te pagaban más y me pagaban un poco más. También era otra marca, claro, es ya meter Google, ¿no? Era una de esas empresas que... Hombre, pero Amazon, Google están ahí. Sí, pero, oye, Amazon y Google sonaba mejor que solamente Amazon. Ah, claro. Entonces era un poco también por eso, ¿no? Yo pienso que en esa época todavía quizás estaba un poquito metido en la rat race, ¿no? Pensaba también en mi siguiente paso dentro del mundo de corporate. Sí. Estaba un poquito olvidando, ¿no?, mi parte de emprendedor en ese punto. Siempre lo tenía un poco ahí, ¿no? Que mi parte de emprendedor, pero como no me había ido bien, claro, no lo consideraba demasiado. No hacías nada ya de emprendimiento. Todavía no, pero hubo un momento en el cual ya empecé. Vale. Hubo un momento que fue ya en 2018 cuando, bueno, igual que hacía consultoría para otros clientes, alguno fuera Google me empezaba a aparecer. Claro, o sea, tú hacías consultoría a clientes dentro de Google y empezaste a recibir a una persona que te contactaba de forma privada de, oye, Iván, sí, eran especialmente grandes empresas. Claro, al final piensa que... Porque igual te contactaban por LinkedIn, que veían tu experiencia. Muchos te contactaban por LinkedIn. Claro, a ver, realmente sí, te la juegas el trabajo, te lo juegas por algo bueno, ¿no? Porque piensa que te lo tiene que aprobar el código de conducta, en fin... Cierta gente tiene que estar aprobando. Pero que te contactaban tipo, quiero una consultoría, igual te querían contratar y tú les decías, mira, contratarme no, pero pues me puedes contratar como freelance el fin de semana o lo que sea. Hacías eso, pero claro, también tus ex compañeros de Amazon, muchos de ellos, recuerda que trabajaban en grandes empresas. La gente también, igual que yo me había ido a otra empresa, ellos también. Algunos se iba como de managing director, de, claro. de digital transformation. Eso es algo que incluso a mí me ha pasado, que es una locura, que yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con el que era el CEO de Shopify de España.
Pero luego, a día de hoy, él está en una empresa totalmente distinta. Y mola porque él se cambia, dice, hostia, pues con Adrián hemos trabajado bien. Y te llama, oye, ahora estoy en esto. O, bueno, un montón de personas que se van moviendo y mola. Ahí te das cuenta de lo que es el network. Al final, el famoso network, pues que es importante. Y que la gente a día de hoy cambia de empresas. Completamente, es muy normal que tú estés cambiando de empresas. Entonces, si hace años debía ser más raro, pero a día de hoy... Y la gente buena al final siempre va a estar en un buen puesto. Sí, también te voy a decir que entré, yo creo, en una época complicada en Google. Piensa que yo entré en una época en la cual Google todavía venía de crecer un montón. Al final Google crecía mediante el número de búsquedas que habían en diferentes verticales. Y entrabas ya en un punto... ¿Pero crecía? ¿A qué te refieres? ¿De que se hacía más potente la plataforma? Google en sí se hacía más potente, más usuarios lo usaban. Todavía, a pesar de que parece que no, pero todavía podía utilizarlo por más usuarios. YouTube estaba creciendo a un ritmo completamente salvaje también. Pero al mismo tiempo empezabas en muchos mercados a ver cierto estancamiento y eso a Google le ponía muy nervioso. Vale. Entonces, internamente también empezamos a ver como ciertos cambios de producto donde claramente el beneficiario era Google y claramente a la persona que estaban perjudicando era el anunciante de una forma completamente clara y honesta. Sí, o sea, para dejarlo claro, o sea, básicamente Google, que habrá mucha gente que igual piensa que Google pues, es gratis y que no ganan dinero, pero al final es una empresa que de lo que gana es de lo que tú hacías exactamente, que es de poner anuncios para que cuando alguien busque taza, le aparezca esta taza y esta empresa gane dinero. Bueno, al final se puede poner anuncios en un montón de sitios, ¿no? Pero principalmente... y de la publicidad. Entonces, el hecho de que menos gente o de que no vaya creciendo hace que, pues, como que lo que ganas se mantiene, claro, y no ganas cada vez más. Son empresas que cotizan en bolsa, se deben a los inversores. Claro. Ya estaba en bolsa Google, sí, ¿no? En esa época sí, ya llevaba muchos años en bolsa y, claro, no crecer un 20% era como la máxima catástrofe del mundo, año sobre año. Era como su gran objetivo. Pero ¿cómo creces un 20% si no hay un 20% más de usuarios o 20% más de búsquedas? De ingresos. Claro, solamente hay una única forma de crecer y es cobrando más a los anunciantes. Entonces, creo que Google aquí hizo como dos cosas bien. A pesar de que ahora estamos hablando muchísimo, ¿no? de inteligencia artificial, ya por aquella época ya empezó a meter muchos años antes de que se hiciera popular el término, ya empezó a meterlo y habilitó esas famosas pujas automáticas, es decir, que el propio Google era el que pujaba por ti en lugar de que tú pujaras y establecieras, oye, ¿cuánto quiero pagar por la palabra taza? Era que Google decidiera cuánto pujabas en función de la posibilidad de que un usuario fuera a comprar o no. Aquí, claro, encontraron que haciendo esto podían elevar muchísimo más la puja. Claro, porque para que la gente entienda, el sistema de pujas de Google antes funcionaba, quiero estar en tazas, te ofrezco 5 euros por cada clic. Entonces estaba el primero. Pero si venías tú y decías, no, yo ofrezco 6. Estás tú primero y luego estoy yo. Exactamente, eso era... Y hay 3 patrocinados, ¿no? Hay 4, bueno, que aparezcan arriba son 4. Son 4. Los anunciantes que pueden estar apareciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un número limitado. Claro. Pero entonces si yo pujo 3 y hay por encima 4, yo no salgo. Si tu anuncio gana... En el momento en el que se acabe el presupuesto. Si tu anuncio gana en una cosa llamada relevancia, por así decirlo, que es el ad rank, que sería como una combinación entre tu puja, entre tu quality score. Si tu anuncio estaría ganando, por quality score es como la calidad de tu anuncio para esa puja en cuestión, porque Google quiere dar como buena experiencia, en teoría. Claro, y esto era más... Google era más fiel a estos principios al principio, luego lo ha ido eliminando con el tiempo, pero si tú... digamos que tu combinación entre puja y esa calidad de tu página al final, y a esa keyword, pues claro, no es lo mismo si yo ofrezco, imagínate, quiero tazas y yo estoy ofreciendo realmente zapatillas, aparecer el primero no le va a dar una buena experiencia al usuario. Claro. Así que ese de zapatillas, si quiere aparecer el primero, tiene que pagar una salvajada para aparecer el primero en tazas vendiendo zapatillas, que no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, es esta pequeña combinación que había, que es un poco la forma en la cual, optimizando esto mucho para cientos de miles de palabras clave, puedes llegar a niveles de optimización muy buenos que hacen que, bueno, decreces lo máximo posible tu puja gracias a una optimización tanto a nivel de anuncio, a nivel de tanto de landing, de la página de destino donde vas a estar yendo, y también a nivel de copy, de cómo de bueno es tu anuncio para atraer la atención para el propio clic en sí. Vale. Y entonces Google saca la puja automática, que permite tú decir, yo quiero estar el primero en tazas, cueste lo que cueste, ¿no? Exactamente. Y adaptado, pues igual, la puja para el domingo es más baja que para
el día de antes de la fiesta nacional de las tazas de Estados Unidos. El propio sistema empieza a encontrar, oye, cuándo mejor le va a cada uno de ellos para pujar más o menos dependiendo del tipo del día. Empieza a encontrar, oye, funciona mejor un iPhone o un Android, pujo más por gente que tiene iPhone. Esto lo que al final hizo es que gente que pagaba 2 euros por clic termina pagando 2,50, 2,60 o 3 euros. Pero luego también se conecta con la página, la tienda online. Y el propio Google sabe lo que estás ganando, cuánto te cuesta una venta, y tú le dices, cóbrame 5 euros por venta. Y te lo hace automáticamente, y en el momento en el que se va a gastar más, te lo cancela. Exactamente, o puedes tanto definirlo tanto por venta o incluso, oye, ¿cuánto quiero gastarme por el valor total que yo esté haciendo? Es decir, quiero un ROAS 3, que es decir, quiero ganar 3 veces lo que yo estoy invirtiendo. Claro. Hay como diferentes mecanismos que Google empezó a meter. O incluso otros mecanismos de, mira, yo quiero aparecer sí o sí el 80% de las veces en la cueste lo que cueste, ¿no? Cueste lo que cueste aquí, sin límite de CPC. Empezó a meter un montón de productos que no existían hasta entonces. Antes era como todo 100% manual. Sí. Y eso lo que hizo es que empezase a ganar mucho más dinero Google sin tener más clientes. Exactamente. Esto fue una de las cosas que hizo que ganara dinero muchísimo más Google. Esto, las pujas, ha estado viviendo prácticamente de este tipo de implementaciones por de años. ¿Y tú crees que realmente las empresas han ganado también más dinero al utilizar Google Ads o han ganado lo mismo? No, están todos ganando mucho menos. Mucho menos. Vamos a ser francos. Están ganando lo menos, pero pagando más por publicidad. Están pagando más y han ganado menos, porque al final Google claramente también empezó a establecer hasta un propio CPC floor, que es como, oye, un mínimo que tienes que pagar sí o sí para aparecer. Antes era un sistema de pujas 100%. Claro, que te permitía, si no había nadie ahí, salir por nada estaba apareciendo. Luego dijeron, no, es que para dar valor al usuario tienes que pagar esto. Entonces, yo pago 5 céntimos y te dicen, no es válido por AdRank. Yo, a ver, es que me estás pidiendo más dinero para aparecer cuando antes no tenía que meter. Incluso para mi propia marca. Yo antes pagaba por mi marca hasta 1 céntimo. Ahora es muy normal decir, oye, por mi marca pago 1 euro o pago 2 euros. Pero por mi marca, por aparecer el primero con tu nombre. Claro, tú imagínate que Amazon puja en Google para tener un anuncio para su nombre, porque no quiere que otro le robe su posición. Claro. Pues antes era muy barato hacer eso, cuestión de céntimos. Pero porque Google, si era tu marca, te dejaba salir más barato ahí. Te dejaba salir prácticamente a precio de, oye, sabía que, oye, es tu marca, estás buscando a esta marca en concreto, el usuario busca esto. Claro, lo que decías de la relevancia del anuncio. Exactamente, una relevancia completa, o sea, Google lo detecta y dices tú, oye, este hombre está buscando esto, ¿no? Está buscando esto, es que tampoco le voy a cobrar encima por alguien que está buscando Amazon en Google. Yeah. ¿Qué pasa? Esto empezó a cambiar. Y Google empezó a cobrar una salvajada por incluso tu propia marca, donde antes era relativamente barato. Yo eso me acuerdo de que tú buscas una marca, o sea, tú no sé si funciona con Nike, Adidas, probablemente sí. Buscas Nike, te saldrá Adidas. O buscas Adidas, te saldrá Nike. Incluso, yo me acuerdo hace tiempo, a día de hoy no sé cómo será, pero buscas mi nombre en Google y hay gente que vende cursos de lo que sea, que puja por eso, para que a quien busque mi nombre pues le aparezca eso y se meta. Antes era... Hace 6 años podríamos decir que eso era casi misión imposible que pasara, porque te tenían que pagar una salvajada por aparecer y nadie iba a pagar 4 o 5 euros de lo que te había que pagar mínimo. Pero hoy en día es relativamente barato el pujar por la marca a otra persona y por eso lo ha fomentado Google. Ha creado como una industria para que la gente solamente por defender su marca tenga que estar pagando. Claro. Hombre, a nivel business es una locura. Y incluso, me estaba acordando antes, yo tengo un amigo que estuvo trabajando una temporada en Google, en Barcelona, no sé, pero creo que no era en el propio Google, sino era como una subcontrata, pero al final hacía lo que tú hacías, pero a un nivel más bajo. Y me acuerdo una vez que me explicó que le llamaron de un partido político en tema de elecciones y tal, y que tenían no sé cuánta pasta, igual $500,000 euros o 300.000, 400.000, una pasta. Y se lo tenían que gastar en, no sé si 24 horas o algo así. Y el Google, si tú te lo quieres gastar, te lo gastas, ¿sabes? Hizo unas configuraciones tal cual y en 24 horas se fundieron ese dinero. Probablemente mal gastado, pero se lo tenían que gastar sí o sí. Sí, esto es muy frecuente. Piensa que al final, cuando llega el último trimestre del año, muchas empresas tienen un presupuesto que todavía no se han gastado. Claro. Y en estas empresas y estos equipos, si no te gastas ese presupuesto, te lo van a reducir. Menos, claro. Entonces, el propio equipo tiene motivación para gastar, que me parece una locura. Es una barbaridad. Pero tiran el dinero. Yo estaba muy acostumbrado en que el último trimestre del año ver cómo tiraban el dinero, que es el motivo por el cual los CPM suben una barbaridad y esto empieza a ser una verdadera locura. Aparte de todo el tema de, a nivel de seasonality o la temporada en sí, pero a nivel de simplemente tirar dinero es una locura lo que ocurre. Sí, es una locura y que no tiene sentido. ¿Y qué otras cosas hizo Google para empezar a ganar más dinero? Mira, para mí una de las cosas que más hizo es, por ejemplo, todo el tema del famoso Broad.
¿vale? Google empezó a fomentar muchísimo la concordancia de las palabras clave, que significa que si yo pongo la palabra, imagínate, la keyword o la palabra clave zapatillas en Google, yo antes lo normal es que apareciera, si pujaba en exacta, que es exactamente esto, apareciera única y exclusivamente para zapatillas. Pero luego ya empezó esa famosa exacta a ya no ser exactamente, y si alguien ponía zapatilla, pues también aparecía. Y si alguien ponía zapatilla con una falta, pues también voy a aparecer. Vale. Y cuando lo hacía en frase, que es otro tipo de concordancias, si yo ponía zapatillas, si alguien busca zapatillas azules, pues yo aparecía. ¿Vale? O sea, eso es lo que hacía que la puja subiese aún más. Claro, pues esto lo ha empezado a cambiar el algoritmo para que aparezcas muchas más veces, de tal forma que Google pudiera monetizar un montón más de búsquedas que no eran tan relevantes al usuario. Esto al final lo que hizo fue, a ver, claramente lo que ha hecho, y es el motivo, lo primero que yo veo es que las empresas tiren el dinero sin saberlo. Están apareciendo en búsquedas donde el usuario no tiene ningún tipo de interés en lo que ellos están ofreciendo. Esto lo que ha permitido a Google es el monetizar búsquedas informativas que antes no se estaban monetizando. Vale. Claro, porque ellos probablemente vieron que había un montón de gente que creaba contenido, que buscaba cosas que no son transaccionales y decían, bueno, ¿y aquí cómo ganamos? ¿No? Piensa que el 95% de las búsquedas no estaban siendo no monetizadas. Claro, cómo Google crece básicamente su facturación, monetizando muchas búsquedas. Se está monetizando un 5% de las búsquedas que eran comerciales. El 95% de las búsquedas no eran comerciales. Ponías, oye, mira, ¿cómo quitar el dolor de garganta? Pues tampoco es que fuera esto muy comercial, ¿no? Claro. Pues han hecho un sistema... Y ahora igual alguien que esté pujando por garganta o pastillas de garganta, ya te sale ahí, vas a estar ahí apareciendo, o incluso si estás buscando tengo dolor de amígdalas, el sistema que tiene ahora mismo es capaz de detectar que, oye, esto tiene cierta relevancia semántica, por lo tanto vas a aparecer ahí también, aunque pujes por frase o otro tipo de concordancia. O incluso igual analizan la landing, ven que en la landing hay una palabra clave y te lo ponen. El sistema ha evolucionado a un nivel para mayor monetización. Y eso no se puede quitar. Es complicado, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo han hecho de una manera para que el usuario medio o incluso un usuario avanzado caiga en muchos de estos trucos. Vale. Y al final lo están fomentando el día tras día. Pero tú sí que sabrías quitar eso para que solo aparezca para. Claro, hoy en día yo tengo algún cliente que empezó a trabajar con él y yo, muy normal es que le diga, te estás gastando 100.000 al mes. 20.000, digo 20.000, mi frase ha sido 20.000, estás tirando a la basura 20.000 euros al mes. Dice, no, las palabras claves son perfectas. Digo, sí, las palabras claves sí, pero mira qué término de búsqueda estás apareciendo. No tienes nada que ver con esto y estás tirando el dinero. No tienes ventas, ni conversiones, ni leads para estos términos de búsqueda. Y él ni siquiera sin saberlo, pero muy normal que la gente esté tirando el dinero. Hay falta un gran conocimiento en este tipo de cosas. Ya. No, si al final es que hay que entender que son empresas y quieren lo que quieren. Porque para ti a día de hoy, alguien que monta un proyecto, sea un infoproducto, una marca de algo, servicios, lo que sea, ¿crees que Google Ads es lo mejor para tener ventas o para empezar? Si no sabes, no. Si no sabes, no. Creo que una cosa que he hecho muy en Facebook es que un usuario medio con un conocimiento más moderado pueda tener más éxito con Facebook primero que Google. Google es muy normal que tú comiences y lo más normal o el resultado esperado es que tú estés tirando literalmente el dinero y que no tengas casi ningún lead. Es desafortunadamente mucho más complicado. Es que Google es como más profesional realmente. De esa sensación igual. Es un producto muy complicado. Piensa que también estamos hablando de un producto que tiene 20 y tantos años. Facebook es relativamente moderno, ¿no? Pero lo más normal es que lo que yo veo típicamente es que la gente tira el dinero con Google, literalmente. Y ya para cerrar el tema Google, ¿hay alguna cosa así más que quieras recalcar, que creas que sea importante, yo que sé, de cómo están monetizando, de trucos que utilicen, alguna cosa? Bueno, al final tienes que entender que Google es una empresa que al final lo que ha querido es crecer y crecer. Para mí lo más importante es que Google lo que quiere al mismo tiempo es maximizar su inventario, ¿vale? Google tiene un inventario que son básicamente las búsquedas que la gente hace y son los views que pasan en YouTube, y lo que va a querer hacer es maximizar al máximo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de Google no tenemos que pensar que Google es como la gran herramienta que me ayuda a ganar dinero, que lo es, pero tenemos que hacerlo de la forma adecuada, porque podemos caer en tirar mucho dinero, que es lo que a mucha gente le pasa desafortunadamente con Google, pero es la verdad. Vale. Y volviendo al tema de que te empieza a contactar gente por LinkedIn o pues gente que te conoce y tal, empiezas a trabajar con algunos clientes haciendo más o menos lo mismo que hacías en Google, que es analizarles, ayudarles, cómo vas a ganar más y tal. Todo esto realmente
¿Te dejaba Google o estaba ahí un poco en el limbo? A ver, yo realmente les decía que lo que iba a hacer era un poco de análisis de estrategia digital, pero literalmente lo que luego estaba haciendo podía ser cualquier cosa. Entonces, bueno, yo solicitaba acceso al código de conducta a hacer ese tipo de actividades, me lo aprobaban, pero o sea, luego, tú internamente pedías permiso para hacerlo. exactamente, no hacerlo era casi motivo de despido, incluso si se enteraban. Claro, de ello. claro, por eso te lo pregunto. Pero claro, yo hice esto y Google me vino y dijo, oye, tienes una empresa. Digo, yo sí, pero tú no nos has dicho que ibas a abrir una empresa. Digo, bueno, tengo que facturar, ¿no?, lo que estoy haciendo para otra gente. Dice, ya, pero no por una ¿Qué empresa. te montaste una empresa en Me monté una sociedad en Irlanda? Irlanda. Sí, para facturar un poco todo. Primero empecé como autónomo, pero claro, esto me empezó a ir más o menos bien. Y yo ya empecé como a decir, hostias, oye, que esto es mi vía emprendedora, que al final esto lo estoy construyendo yo, que no es para otro. El resultado viene a mí, viene a mi bolsillo, no viene al bolsillo de Google, que luego, bueno, sí, te dan bonus y demás, pero claramente no se ve reflejado todo el trabajo que haces para otro, claro. ¿no? Entonces empecé como a hacerlo y me empezó a ir bien y hice una empresa para facturar todo esto y bueno, en Irlanda pagas un 10% de impuestos a sociedades, tenía como ciertas ventajas claro. fiscales, ¿no? Entonces me contactaron y yo, a ver, yo hablé de que iba a hacer esto, no hablé del tipo de sociedad, de cómo iba a facturarlo, creo que esto es un tema, lo de menos, es un tema burocrático que no tiene que... bueno, vale. Pero no empezaron a ver muy bien que yo estaba haciendo esto, ¿vale? Ya empezaban a surgir como chispas de, oye, Iván está... Tienes una agencia, no es una agencia, soy yo. Ya. Lo único que tengo una página web pues para no parecer que soy, ¿me entiendes? O sea, que no tengo nada, es una página web donde pongo un poco los servicios que hago y demás. Y empecé a ganar clientes, muchos de ellos clientes muy grandes, lo que podríamos considerar con un ticket muy alto, ¿no? Donde me pagaban un retainer por asesorarles. Un retainer es un pago mensual. Un pago mensual por una serie de servicios o de ayudas que más o menos vienen especificadas dentro de lo que haces en este contrato en sí, ¿no? Sí. Y la cosa empezó a crecer un poco, ¿no? Hasta un punto en el cual mi salario de Google empezó a ser más pequeño de lo que yo ganaba haciendo este tipo de contratos. Empezás a ganar más con mis proyectos. Con tus proyectos. Claro. Y sin entrar en lo que ganabas exactamente, trabajando con Google se gana más de 5.000 euros al mes, sí, ¿no? Sí, a ver, piensa que yo mi salario eran 120.000 brutos anuales en Google prácticamente, pero claro, luego empieza a quitar impuestos y empieza a añadir los pagos por acciones que se hacen cada X tiempo, empieza a añadir los bonus que se hacen. O sea, son de forma 120, trimestral. pero que incluye paquetes de acciones y todo. Claro, mi salario bruto total, mi compensación total eran 120.000 euros, que al final, si empiezas a quitar impuestos y empiezas a quitar lo que te llega al final de mes, eran 3.000 y pico euros lo que yo estaba ganando realmente. Más, oye, de vez en cuando, oye, viene un buen bonus, me daban 5.000 o 6.000 euros, o viene el paquete de acciones, te tocan otros 11.000, cosas así. Pero era un salario, sigue siendo un salario básicamente para trabajando por una empresa y pagando un porrón de impuestos, lo que yo estaba haciendo por esa época. Entonces, realmente sí vas viendo, entras un poco en el proceso de querer mejorar y vas viendo que hay gente que gana verdaderas salvajadas, hay gente que ganaba medio millón de euros en Google, ¿no? Pero claro, también te vas a pensar diciendo, joder, es que ganas medio millón, pero vives en New York, por ejemplo, Nueva York, de ese medio millón se te va casi la mitad en impuestos, de ese la mitad en impuestos... Hombre, el alquiler, al sanidad. final ganas 11.000 o 12.000 dólares al mes, que es un salario impresionante, ¿eh? Cualquier persona querría ganar eso. Sí, pero en Estados Unidos no es tanto. Pero si tú estás pagando 4.000 de casa o 5.000 por una casa, vives en un país donde, oye, comprar el papel del baño te va a costar $3 o $4 el rollo, llega un punto en el cual dices, es que esto no me compensa. Y es un poco lo que yo empecé a ver, ¿no? Que al final esos grandes salarios realmente no se iban a ver reflejados en el estilo de vida que a mí, pues hombre, de pequeño yo siempre había estado soñando en tener. Pero tu estilo de vida que te gustaba, que era con más libertad, ¿no? Con más libertad. Al final lo que yo quería era libertad y no quería depender de que mi futuro fuera 100% de otra persona. Piensa que el que evaluaba mi futuro y si yo promocionaba o no era mi jefe. Ya. Y yo tenía un modo de ser bastante más libre. No me gustaba callarme. Yo no era bueno claramente callándome ni diciendo políticamente bueno, correcto. Me metí en un montón de problemas por no ser políticamente correcto con mi jefe, ¿no? Entonces era... Sí, es verdad que eso es mortal. Yo me acuerdo que son momentos que he vivido y como que digo... No me gusta ese momento en el que algo que quieres conseguir depende de una persona. Por ejemplo, cuando sacas el carnet de conducir, como decir, es que depende de un funcionario que te lo den, ¿sabes? Que yo por suerte me lo saqué toda la primera y genial, pero son como esos momentos que sientes que no tienes el control al 100% de tu vida y como que dependes un poco y... Claro. Yo creo que a un emprendedor es algo que no me sentía cómodo con eso. Yo ya por aquella época...
piénsalo, a los 2 o 3 años de Google yo ya empezaba claramente a destacar de, oye, mira, esto no va a ser, esto no es lo mío, ¿no? O sea, yo al mismo tiempo me daba cuenta de, digo, esto es mi plan B. Yo soy emprendedor, puede que haya fracasado como emprendedor hasta ahora, pero yo lo que siempre quiero hacer es esto. Claro. Hombre, y ya funcionaba. Ya encontraste algo que muchas veces es eso, encontrar lo que... Claro, ya empecé a encontrar como un nicho en concreto donde se me daba bien. Y era justamente en asesorar a empresas en, oye, cómo hacer las cosas bien. Porque en Google incluso llegué a crecer a nivel de clientes. Me pusieron el cliente como el que le daba consultoría al cliente más grande del mundo de Google. Sí. ¿Se puede decir quién es o no? Era Booking.com. En aquella época. Estamos hablando, y aparece públicamente escrito, gastaban más de $1.000 millones al año. O sea, estamos hablando de más de, bueno, en muchos casos eran más de 100 millones. ¡Qué barbaridad! Al mes. ¿Cuánto? ¿Más de 100 millones al mes? Sí. Había solamente una campaña podría tener, con una única campaña, más de 30 millones de euros de gasto mensual. Cualquier mínimo cambio, claro, tenía cientos de miles de euros de efecto que estabas ganando adicionalmente. Yo creo que son cosas que no se llegan a entender nunca, ¿no? Tantísimo dinero para eso. Claro, era un sistema completamente automatizado. Empecé a aprender cómo gestionar un inventario porque básicamente es toda la parte de retargeting, ¿no? De todo lo que has buscado, y luego estar posicionado para todos los nombres de ciudades, ¿no? Nombres de ciudades, combinaciones de hoteles cerca de no sé dónde. Claro, Booking aquí lo que hacía era crear... Hotel cerca de la Sagrada Familia, ¿no? Y te sale Booking. Y eso te aparece Booking, pero te aparece incluso si buscas en afgano. Quiero decir, el máximo nivel habido y por haber que puedes creer de long tail. O sea, Booking dominó esa parte y empecé a entender cómo lo habían hecho ellos. Y me empezó también a dar ideas, por supuesto, luego para mí, claro. No, el negocio de Booking es que es impresionante, ¿eh? Y tú yo, por ejemplo, Booking lo utilizo muchas veces por comodidad de tenerlo ahí todo y al final es afiliación. Sí, no, además ellos pagaban muy bien a muchos afiliados. Bueno, es de los que mejores pagan a nivel de afiliados, pagan súper bien. No, pero también me refiero que su propio negocio también es afiliación. Es afiliación. Bueno, es que otros es un marketplace. Marketplace. Yo tengo mi hotel y yo pongo ahí mi marketplace, les cobra, no sé si un 20 o 30% de comisión. Sí. Hombre, yo tengo mi piso en Booking y sé que son caros, pero también la calidad del cliente que tiene de Booking no es la misma que de Airbnb. Es mayor calidad, suele ser. Qué bueno. Sí. Y entonces ya te montas tu agencia y te despides de Google. Me monto la agencia, que ya la había montado, ¿no? Mientras que estaba en Google. Bueno, sí. Pero bueno, al final me empezó a ir más o menos bien y dije, mira, yo me tengo que despedir de Google. Yo al final, ya tenía como más o menos comprometido una serie de clientes, ¿no? Para el 2022. Yo lo dejé el 31 de diciembre de 2021. Entonces tenía comprometidos, pero tampoco era tan alto, ¿no? Lo que yo tenía comprometido. Entonces yo lo dejé. Pero comprometido que es apalabrado de un contrato de más o menos de cuánto vamos a estar haciendo durante el siguiente año a nivel de inversión contigo y demás, a nivel de dedicación. Porque tú realmente te llevas un fijo y un variable en muchos casos, ¿no? Claro, yo siempre establecía un fijo, por así decirlo, imagínate, ¿no? Por proyecto. Y luego establecía tipos de variable que podían ser, desde el porcentaje de inversión o el porcentaje de resultados. Y eso ya en función de cada cliente, ¿no? Al final vas negociando un poco lo que mejor se adapte un poco a ambas partes. Y al final, pues por ejemplo, mayor porcentaje de gasto, al final te interesa que gaste mucho y obviamente que gane mucho para que gaste más. Claro, y que tú ganes más. Claro, yo porcentaje de gasto, siempre lo digo, es un porcentaje de gasto sobre una serie de objetivos. Yo te voy a garantizar que voy más interés que yo en que gastes más y que ganes más dinero. No va a haber, porque yo voy a ganar más. Y tampoco quieres que pierda el dinero porque se te acaba. Me van a cortar el presupuesto al mes siguiente, ¿no? Entonces, yo aquí en esta época lo que yo hice fue, si te das cuenta, todo lo que te he contado, lo que me hizo fue ser también un poco clásico en mi manera de pensar. Y es el ser muy tradicional, por ejemplo, en inversiones. Yo ya había hecho un poco de dinero, unos cuantos años trabajando para Amazon, trabajando para Google, haciendo mis consultorías cuando trabajaba en Google. Entonces, decidí hacer como mi pack de emprendedor. Y mi pack de emprendedor era, voy a comprar la libertad para el resto de mi vida. Quiero asegurarme de solamente ser emprendedor el resto de mi vida. Pero antes que cuentes tu pack de libertad emprendedor, cuenta cómo te fuiste de Google, que creo que también está curioso. Bueno, al final Google no quiere despedirte. Al final. Pero yo no entiendo por qué no te quiere despedir. ¿Por qué no quiere que te vayas? Quieren que te vayas tú. Ah, no, claro. Pero bueno, Google y cualquier empresa, ¿no? Porque no quieren pagar. Entonces, ellos son muy buenos en haciendo que la gente se vaya. Muy poca gente es despedida de Google, Antes de que tú te vayas, toda la presión y toda esa forma, ¿no?, de manipularte un poco hacen que tú te vayas directamente. O sea, te vas por estos clásicos problemas de mental health, que son como, a nivel psicológico estás en un punto más flojo,
notas que has perdido un poco el respeto por parte del equipo y demás, mucha gente se va por ese tipo de motivos. Claramente se van así de muchas empresas. Claro. La gente no aguanta la presión, ¿no? Tu jefe te metiendo de presión por objetivos y demás. Claro, yo... Pero tú crees que es una estrategia Sí. para... Sí, ¿no? Es una estrategia por parte de Google para que tú te vayas sin pagarte. Y es una estrategia para... Porque piensa que un despido además también son problemas. Siempre van a ser un problema. Claro, el despedir a una persona, aparte de la parte monetaria, es un problema de que ha despedido y es algo que odian, el estar despidiendo, especialmente en Europa. En Estados Unidos despiden con mucha más facilidad, Claro. pero en Europa, joder, por ejemplo... Y mira que es Irlanda, que dentro de Europa probablemente sea de los países más Sí, hay de los sencillos. procesos de despido más libre, pero incluso hay muchos problemas. Piensa que con la ronda de despidos en Google en Estados Unidos han sido los primeros en salir y en Europa todavía están hablando. Tengo algún amigo que ya me ha contado que trabaja en Google que le han ofrecido un paquete para que él se vaya, incluso ni siquiera para ser despedido. Es decir, que es un proceso muy diferente en Europa, protección al trabajador, que bueno, podemos decir que es bueno para el trabajador, pero también es malo para crear empleo, porque claro. Sí, sí, sí. No, o sea, sin duda tiene cosas positivas y otras no tan positivas. ¿Y cómo consiguen que te vayas entonces? Pues mira, yo me metía en los famosos como PDPs, me metían en PIPs, que son como procesos de plan de rendimiento, plan de mejoras, donde me metían con una serie de objetivos, yo pasaba esos objetivos y luego realmente lo que hacía era pues volver a mi ritmo de habitual, que era básicamente no siendo productivo para la empresa. Vale. Entonces, o sea, tú dejaste de ser productivo, te metían como, oye, esta persona no está siendo bien, te metían como en unos planes para ver qué estaba pasando, te ponían unos objetivos, los cumplías y claro, luego volvías. porque si no los cumplías me despedían, pero me despedían sin indemnización. justificado. Claro, era un despido justificado donde no tenía ningún tipo de indemnización. Claro. Yo digo, a estos les voy a sacar hasta el último céntimo. euro, ¿no? Al final digo, piensa que Google tiene como muchos programas en los cuales te intenta hacer que es como la hermanita de la caridad, pero Google es una empresa de publicidad y yo he estado viendo y mira, estoy sacando pasta a los anunciantes que antes pagaban por esto 1 euro, ahora pagan 4 euros. O sea, no... O sea, tú también como que querías que te pagasen la salida porque tú sentías que le habías hecho ganar a Google muchísimo dinero. Yo claramente, ¿sabes? Le hice ganar a Google creo que cientos de millones de euros. O sea, con lo que he hecho. Entonces, yo creo que lo valgo. Y me merezco aunque sea un poco, ¿no? Claro, a ver, puede que me digas que no es ético y claramente yo mismo, si lo tuviera que repetir a lo mejor no lo repetía, pero en esa época decía, joder, no es ético que me despidan así. Digo, tantos años trabajando para una empresa para simplemente que te despidan y hasta luego, ¿sabes? O irte tú y decir hasta luego. Digo, no, yo creo que algo puedo sacarle, ¿no? Entonces... Claro. Y que son las normas del juego, es que al final... Claro, al final intenté jugar un poco, ¿no? Muchos amigos se han ido, sin hacer lo que yo hice, pero sí que es cierto que yo en ese punto fui un poco más juguetón con Google para que me despidiera y sacarle lo máximo posible. Y lo conseguí. Y al final se cansaron de ti. Se cansaron del proceso, me vino uno de recursos humanos, me dijo que sí podíamos tener una conversación. O sea, tú ibas cada día al trabajo esperando a que te echen. Bueno, era época COVID. Yo trabajaba desde casa, que era lo peor para ellos del mundo. Era lo peor para ellos, claro. Era lo peor porque yo desde casa al final Google se convirtió en un cliente más para mí. O sea, mi propio trabajo en Google era un cliente más donde yo, bueno, hago como producto mínimo viable para Google y dedico mi tiempo en una empresa que yo ya estaba empezando a construir como mi plan B claramente una vez que salga Google. Y era el que se canse antes, ¿no? Sí, y se cansaron ellos antes. Claro. Al final tampoco pueden tener una persona que no sea productiva y demás. Entonces me hicieron una oferta, negocié el máximo posible esa oferta y conseguí un despido pues bastante bueno para ser una empresa y que me dio un poco adicional pues más de algo de dinero para asegurarme. Pero fue un despido, te pagaron para que tú te vayas. Fue, bueno, realmente es un acuerdo de separación mutua. Vale. Realmente no fue un despido, fue, oye, mira, no, ok, tú ganas, no podemos despedirte, vamos a hacer un acuerdo de separación mutua, te vamos a pagar esta cantidad, te vamos a dar de salario estos meses, vas a estar en garden leave estos meses, que es como trabajas pero sin ir a trabajar. Es decir, no trabajas, pero, pero sigues contando como persona que está trabajando con nosotros. Y pues nada, al final, entre todo esto, con todo el paquete, con todos los que le saqué, pues eran fácilmente más de 100.000 euros. Que yo, evidentemente, no estaba dispuesto a decirles que no tan fácilmente. Y ya con esos 100.000 euros, ya pudiste comprarte tu pack de emprendedor. En parte con eso, con lo que había ganado con consultorías, con lo que había ganado con... Hombre, ya trabajando 4 años en extranjero. En extranjero y demás, pues ya hice como mi pack de emprendedor. Y mi pack de emprendedor, pues decir, oye, mira, quiero asegurarme de no trabajar para otro nunca más. Me compré 3 pisos al contado en Madrid y me compré otro más
que es el piso donde yo iba a vivir. Con 3 pisos a tocateja. 3 pisos a tocateja. O sea, te gastaste igual 600.000 euros. Sí, me gasté bastante pasta en tocateja porque quería asegurarme tener un ingreso mensualmente que me dijera, oye, Iván, no tienes que trabajar nunca más. O sea, enfócate en emprender. Has hecho algo mal, pero tienes que hacerlo esta vez bien. No quiero que vuelvas otra vez a trabajar para otra persona. Claro, o sea, tú lo que querías era meter tu dinero en algún sitio que te permitiese tener 2.000 euros al mes. 2.000 euros al mes, básicamente para decirme, oye, mira, pago con esto. Pase lo que pase, claro, y ya está. Me compré otro cuarto piso. En este caso pagué la mitad al contado y la mitad con hipoteca. Vale. La hipoteca ya claramente la estaba cubriendo con lo que yo estaba ganando. Me quedaba algo de dinero para yo decir, oye, mira, esto es tu vida a partir de ahora, tienes que salir adelante con esto. Claro, tengo un piso en el que puedo vivir gratis y me sobra un poco para vivir. Un poco, ya soy libre, ¿no? Soy libre económicamente, me sobra un poco para la comida, aunque no te deje tener coche, pero esta es tu vida. O sea, me propuse que nunca más volviera a trabajar para otro. Y así es como empecé, pues oye, empecé a ir a ganar clientes, empecé como comercialmente, nunca había hecho una tarea comercial fuerte a ganar de cliente, pero claro, no puedo decir que trabajo en Google y que meterme en riñones constantemente con otros, era muy complicado. Pero empezaron a surgir proyectos y de irme a ese piso a vivir, de tener como más o menos planificado todo, no me dio tiempo a estrenar ese piso. ¿A estrenarlo? No lo estrené prácticamente, no lo estrené, vale. Porque empecé a ganar muchos proyectos, empecé a firmar contratos y dije, joder, como me quedé en Madrid, voy a tener que pagar un dineral, o sea, se me va a ir la mitad. Y ya fue una cantidad suficientemente buena como decir, pues quizás tengo que considerar pues no volver a Madrid realmente e irme a trabajar a otro sitio, así que me vine a Andorra. Y, o sea, ¿no llegaste a vivir en Madrid de vuelta? No llegué a vivir en Madrid de vuelta. Mi idea era, compré mi pack de emprendedor pensando que no me iría tan bien, pensaba que al final siempre me ha ido mal como emprendedor. Yo venía de que siempre me fuera mal. Durante toda mi vida realmente me había estado yendo mal, pero sí que es cierto que ya cuando me puse como emprendedor, pues digo, joder, que he aprendido a hacer algo que se valora de verdad. Que quizás todos esos años que he estado con estas empresas que no me ha ido bien cuando era más pequeño, ahora de verdad quizás sí que me vale de experiencia. Y me empezó a ir bastante mejor de lo que yo jamás había soñado, honestamente. Claro. Y ya te viniste aquí y al poco tiempo nos conocimos en la quedada. Me vine aquí, me compré el pack. Hombre, hiciste el pack andorrano, ¿no? El pack de emprendedor andorrano, me compré un buen coche. Esto me lo dice mucha gente. Es como te mudas a Andorra y tienes que pillarte el coche. Porque si no, no puedes. Sí, no, hice como el pack andorrano y claro, ¿sabes? Al final ya tenía sentido monetariamente, empecé a ganar muchos contratos, empecé a contratar a mis primeros empleados y ya lo que había sido yo prácticamente de una consultoría de yo mismo se convirtió 100% una agencia de verdad, ¿no? Una agencia de verdad, con empleados, con procesos y de verdad algo con un equipo de verdad con el cual yo puedo trabajar ahora mismo. Qué guay. Y la agencia ya a día de hoy la gestionas en tu casa, ¿no? Bueno, me he cogido ahora mismo una oficina también aquí en uno de los Monday que han abierto van a abrir en Andorra. Sí, en la torre. Entonces me he cogido ahí uno de estos que me lo darán en algún punto. ¿Pero que es una oficinita? Una pequeña oficina, sí, para ir yo básicamente, porque al final tampoco quiero estar trabajando siempre desde casa. Trabajamos todos a distancia realmente. Claro. Es algo mi novia que trabaja conmigo en casa, pero estamos todos siempre trabajando a distancia porque me permite contratar a la gente que yo quiero. No, es lo mejor. Yo con la tontería tengo también a gente contratada y todos a distancia. Pero para mí es lo mejor porque cada uno que trabaje un poco cuando quiere, mientras que se cumplan estos y que tengas que estar disponible. Y también para el empresario es mejor, no tienes que tener oficina, cada uno se lo gestiona lo suyo. Para mí es muy interesante eso. Y con la agencia a día de hoy haces más, ¿no? Que gestionar anuncios. Claro, al final vas ampliando un poco el servicio, ¿no? O sea, toda esa época que te he contado de contenido SEO, pues tengo solamente un equipo que se dedica única y exclusivamente a hacer contenido SEO para páginas web. Toda esa pata de Amazon que yo estoy trabajando, pues empezamos a hacer Amazon Ads, que eso ya ayuda a toda esa gente que se mete como FBA Seller en Amazon. Oye, hay que vender el producto, pues ¿cómo se vende el producto? Pues ayudamos justamente a maximizar ventas en Amazon a FBA Sellers. Tenemos algunas de las cuentas bastante grandes en España de eso. Me empecé a meter también en Facebook Ads. Me empecé a meter también, por supuesto, con el tema de Google Ads y empecé a meterme también en el propio funnel de ventas. Es decir, al final tampoco puedo mandar tráfico a algo que no funciona, así que empecé a ofrecer también voy a hacerte el funnel completo que convierta, porque es que con lo que tienes es imposible que puedas convertir. O sea, ya es una agencia no simplemente de tráfico, sino de marketing literal. Que muchas veces el problema no es tanto el tráfico, sino el embudo como tal. Sí, en muchas ocasiones
De hecho, te diría que es más, casi siempre es más el problema el embudo que el propio tráfico. Porque un buen embudo, a ver, con mal tráfico logras que mínimamente funcione. Un mal embudo, da igual que tú hagas una estructura perfecta y que envíes a usuarios mega cualificados, es que no te van a convertir. Claro. Y entonces, a día de hoy, el negocio es el mismo. Un pago fijo mensual y luego un porcentaje de todos los clientes, Sí. de todo lo que Lo que ganan. intento hacer siempre, negociamos siempre un mínimo mensual por los servicios y luego un porcentaje que va también en función Claro. de la inversión que y estamos se firman 3 manejando y meses, demás. 6 meses o lo que sea, ¿no? Hay muchos clientes, hay algunos que firmo con meses, especialmente al principio, y luego ellos es mensualidad. Al final, quiero que ellos escojan estar conmigo. Claro. Y ellos se pueden ir mucho. Los clientes que llevan ya mucho tiempo conmigo me pueden decir mañana, Iván, hasta luego me voy. Pero sí que es cierto que me aseguro de darles un buen servicio a todos y de que vean el valor conmigo, y creo Sí. que lo ven, para que no sientan que se tienen que ir a otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un poco lo que yo he estado intentando hacer. Pero al mismo tiempo, sí que es cierto que veo que existen muchos problemas en el mercado que yo pensaba que ya estaban solventados, pero veo que no está. Piensa que yo trabajando en grandes cuentas, yo estaba acostumbrado a trabajar con perfiles que supieran mucho, incluso de Facebook, mucho de Google Ads, que supieran incluso trabajar con Amazon Ads, pero ahí sí que es cierto que me di cuenta que el mercado todavía no está ahí. Yo incluso mismo para contratar me cuesta la vida. Yo contraté a alguien que en teoría era certificado de Google Ads y al final, después de 3 días, acordamos, mira, casi mejor que no continúes porque yo tenía otras expectativas contigo, te puse otro salario para ti porque pensé que sabías más, Claro. pero no sabes tanto como lo que yo pensé y lo que yo necesito en este punto para esto, ¿no? Entonces, ahí es cuando, bueno, empecé con la agencia y poco a poco vamos transformándonos, poco a poco vamos ampliando servicios y, bueno, ahí con Alexis vamos a comenzar toda la parte también de ayudar a la gente a saber de temas de marketing digital, de diferentes De productos y demás. formación y tal, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Porque ahora, ¿cuántos sois en la agencia? Ahora somos 24. 24, pero que muchos serán freelance que tendrán varias cosas. O... Casi siempre yo soy su mejor cliente. O sea, Vale. hay muchos que son contratados de forma directa desde aquí en Andorra, pero sí que es cierto que el mercado de Andorra se me queda pequeño a nivel de contratación. Es muy caro traer a gente para que viva en Andorra. Al final está locura. No puedo pagar lo que una persona necesita para vivir bien en Andorra. Así que muchos de ellos son autónomos, muchos de ellos son autónomos y les pago simplemente pues un salario de 40 horas. O sea, literalmente son... A ver, no es un falso autónomo porque es que no puedo contratarle en España, no tengo sociedad en España, Claro. pero su full time está dedicado a trabajar conmigo. Sí, y sí. alguno que otro, pues bueno, tiene alguna cosa más, pero sí que es cierto que intento que tengan la dedicación en mí, en la empresa, porque es lo que necesito para que de verdad el equipo pueda, ¿sabes?, pueda crecer y pueda dar un buen servicio a los clientes que vamos ganando. ¿Y cuántos clientes tienes a día de hoy? Tenemos unos 40 ahora Unos mismo. 40. Sí, hemos crecido hasta 40. Hay algunos que son de un ticket más pequeño, pero bueno, Vale. sí que es cierto que tengo 20 y tantos que son un ticket donde ya empieza a ser más o menos interesante Claro. para todas las partes. Y no sé si se puede saber cuánto has facturado gracias a la agencia, a todos estos clientes en lo que llamamos de año que estamos entrando en julio. Sí, a ver, yo facturo más o menos unos 100.000 mensuales. Ahora mismo lo que me estoy moviendo es siempre facturar cerca de 100.000 euros al mes. Claro, o sea, 100.000 lo que factura tu agencia, pero luego tú también haces facturar a un montón de clientes. Claro, bueno, lo que ellos facturan, sí joder. Tampoco lo sabes, bueno, sí. Pero más o sí que menos. son, joder, muchos millones de Muchos euros. millones. Estamos hablando, sí, es que son proyectos de muchos millones. Piensa que a veces lo más fácil es e-commerce a nivel de facturación. Claro, pero también los márgenes más pequeños. Son márgenes mucho más pequeños, pero bueno, el gran número claramente es e-commerce. Piensa que incluso a través de Amazon Ads a un cliente le puedes hacer facturar muchos millones de euros. Claro. Entonces, bueno, ahí sí que vamos, pero sí, yo creo que fácilmente podemos calcular 20, 30 millones de euros lo que les ha hecho facturar en lo que va de año. En lo que van a 20, 30 millones. A estos clientes, sí. Sí. Para ti, todo lo que es agencia, ¿te parece un negocio interesante para que alguien monte o lo ves muy complicado? Porque hay perfiles que personalmente me gustan, rollo Iman Gatsi, que al final han empezado con agencia y hablan mucho de agencia y es un negocio que recomiendan. ¿Tú cómo lo ves esto? Y es que también, o sea, te digo mi opinión y es, agencia, por ejemplo, en mercado anglosajón, veo que hay como muchas más posibilidades y realmente ¿cuánta gente ha formado Iman? O sea, muchísimos. Pero aún así me da la impresión de que sigue habiendo mercado porque hay como más negocios y se pueden hacer más cosas. Mientras que
claro, tú vendes tráfico en España o en Latinoamérica, es que es complicado, es otra mentalidad. A ver, yo mis grandes cuentas las hago en Estados Unidos, no siquiera las hago en España. Pues mira. Eso es súper importante. Y efectivamente hay muchísimo mercado en Estados Unidos. Me pagan más, claramente pagan más. Y sí que es cierto que al mismo tiempo puedo darle más resultados. En España es un mercado más complicado que otro, requiere más trabajo para realmente facturar lo mismo. Estados Unidos es un mercado más fácil, donde me pagan más y donde puedo dar resultados de una forma más sencilla. Estados Unidos lo ves más fácil a pesar de tener más competencia. Claro, es un mercado mucho más grande. Es un mercado muchísimo más grande, es un mercado con mejores tasas de conversión, es un mercado que típicamente, dependiendo del nicho, más tiene consumidor en general. Mucho más consumidor, tiene además mejor y mayor poder adquisitivo. Entonces, muchos de los productos que yo lanzo, haciendo exactamente lo mismo, si yo lo hiciera en España, sé que no funcionarían. Habría que cambiarlo mucho. Entonces, en España hay que optimizar muchísimo más el funnel para conseguir los mismos resultados que conseguimos en Estados Unidos. Sería imposible hacer lo que yo hago. O sea, por ejemplo, vendo campamentos de niños sin ningún tipo de llamada a ticket directo, gente que dice, me interesa todo esto. Y un campamento que vale $1.000 por lo menos. Exactamente, ¿no? ¿sabes? Incluso de $3.000 o $4.000. Yo vendo campamentos de niños de $4.000 para que gente de Estados Unidos envíe a sus niños a Europa sin ningún tipo de llamada previa. O sea, Claro. eso, claramente en España yo no puedo vender 4.000 euros de un ticket para mandar a un niño a Estados Unidos sin llamada. La gente quiere hablar. Y que demás. probablemente es que igual lo intentas hacer y sales en las noticias. Aparezco como loco de, ¿sabes? De este que está haciendo una estafa que quiere meter en e-commerce. Es un modelo, es un mercado muy diferente. Donde es un mercado muy acostumbrado a que les ofrezcan de todo y a comprar casi de todo, claro, ¿no? Entonces, exactamente. Yo en España, las figuras de closer, la figura de setter appointment es mucho más importante que la figura que yo meto en Estados Unidos. En Estados Unidos oye, al final hacemos la regla 80-20, donde meto el 80% el 20% de mi tiempo para sacar el 80% de resultados. Sí. La regla 80-20 a mí me dice que tengo que meterme en ciertas áreas donde sé que voy a estar teniendo los mejores resultados. Entonces, agencias sí que lo verías interesante igual para alguien que se inicia en todo este mundillo, pero más enfocado en Estados Unidos, claro, o sea, yo UK, Australia. Yo alguien que quiera dedicarse al mundo de las agencias, lo primero que digo es aprende inglés. O sea, ese es mi primer consejo. Aprende inglés ya si quieres tener una agencia, porque el mercado de España se te va a quedar muy pequeño. Mírate Breaking Bad 20 veces. Y muy pequeño, claro. O sea, el mercado de España, aunque tú que haces un cliente en España, yo tengo un cliente en España, ¿vale? Sí. Que además tienes una anécdota guay con él, ¿no? Claro, ¿sabes? O sea, con clientes en España, yo hago negocios en Estados Unidos incluso. Tengo uno de los clientes que, venden perfumes, una de las marcas más, de los grupos distribuidores más famosos a nivel de perfumes de toda España. Yo con ellos donde más negocio hago es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el mercado donde tú tienes que estar, donde más oportunidades tú vas a estar teniendo y donde más resultados vamos a poder dar. Haciendo exactamente la misma estructura de cuentas, en Estados Unidos nos va mejor. Porque es otro tipo de mercado. Yeah. Entonces es un mercado donde vemos que es mucho más, no fácil, pero sí que es cierto, donde hay más oportunidades que en España. En España vamos a sacar resultados, sí, pero tenemos que estar dedicando muchísimo más tiempo, tanto nosotros como el propio cliente. Es un trabajo de ambas partes. Entonces, al final, cuando tenemos la posibilidad de estar en Estados Unidos, vamos a saco con Estados Unidos, por supuesto. Sí. Y tú, a una persona que tenga un negocio en España o Latinoamérica o en cualquier parte que no sea Estados Unidos, un infoproducto, un e-commerce, un servicio, a esa gente que tiene algo que funciona ya, ¿le recomendarías intentar venderlo en Estados Unidos? Sí, pero no en Estados Unidos, pero sí en determinados estados. Vale. Yo comenzaría haciendo test en determinados estados. Miami igual. Sí, viendo un poquito cómo se está, incluso con Texas, en fin, ciertos mercados donde son conocidos por tener un público hispano más o menos relevante, viendo un poco cómo el mercado está respondiendo. ¿Pero lo harías en español directamente? Sí, en español también se puede hacer. O sea, vender lo mismo en Estados Unidos a hispanos que viven ahí. Sí, es posible. De hecho, hay muchos que ya lo están haciendo, no es ninguna... Sí. Hombre, yo cuando estuve en Miami, la publicidad era en español. Sí, es algo que se puede hacer. Sí. Es cuestión de adaptarse. Es decir, aquí está la estrategia del famoso go-to-market. Hay que adaptarse, hay que localizar un poco. Es decir, no puedes traducir... O sea, no es lo mismo, ¿no? Tienes que localizar tus anuncios. Cambiar la divisa. Claro, tienes que localizar un poco el proyecto, ¿vale? Incluso a la forma de hablar, que pues soy un latino en Estados Unidos, te esté entendiendo y que se sienta más identificado, pero se puede hacer y no tiene tanto trabajo como lanzar en inglés de forma directa. Si tienes un muy buen nivel de inglés,
lánzalo en inglés también. Hay muchos casos de emprendedores que han lanzado infoproductos siendo no nativos en inglés, que han tenido mucho bien, ¿no? éxito con el mercado inglés. Pero a ver, siendo honestos, sabiendo un poco que típicamente el mercado, los españoles tampoco somos los mejores en cuanto al nivel de inglés, creo que igualmente puedes intentarlo con el español y estoy seguro que puedes conseguir mercado un poco de tu nicho, puedes entrar, por supuesto. Ya, qué interesante. Entonces, ¿montar agencia, sí o no? A ver, si me preguntas si yo quería montar una agencia, mi máxima respuesta es jamás me pensé que yo iba a estar en el negocio de las agencias, honestamente. Es un negocio rentable donde das claramente un servicio a los clientes, pero sí que es cierto que también tiene más costes, tienes que pagar a gente, tienes que pagar a empleados, claro. tienes que estar cubriendo ciertos costes que claramente no vas a estar haciendo si te dedicas a otro tipo de negocios, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es un negocio donde te permite aprender un montón y donde puedes detectar también oportunidades que te van a permitir después dar un siguiente paso. Si quieres moverte tanto del negocio de agencia a otra cosa, puedes coger y puedes estar haciéndolo sin ningún problema. Sí, Entonces es algo que yo sí que recomiendo a la gente. Es un negocio muy interesante. Te curte mucho, ¿no? Te curte, aprendes mucho y igual que yo he aprendido un montón trabajando en Google, viendo un montón de cuentas dentro de mi propia agencia, viendo un abanico de cosas más grande, he aprendido una salvajada. Ya. A mí lo que me da cosa de la agencia, sin haber estado nunca gestionando una, es que yo no estaría tranquilo. Por ejemplo, o es domingo, estamos hablando tranquilamente, pero tú tendrás un montón de cuentas gastándose un montón de dinero y como que yo necesitaría estar revisándolo todo constantemente y tal para estar tranquilo. Bueno, al final vas poco a poco poniendo a gente que vaya mirando cosas, evidentemente un fin de semana no, y al final al mismo tiempo tienes que entender que, oye, mira, tampoco aporta valor que yo esté mirando la cuenta cada 2 minutos. No. O sea, obviamente no, pero como... Sí, a mí lo que me da miedo es como gastar de más o... yo tengo un buen amigo que tiene una agencia y él tiene un seguro de por si acaso se le va la mano y de repente se gasta 150.000 euros de un cliente, tiene un seguro para reembolsarle eso. Eso a ver, quien diga que no, miente. A muchos nos ha pasado gastarnos un poco de más, eso seguro. Claro. A mí me ha pasado, yo me gasté 5.000 euros más con un cliente sin querer. Claro. Yo le dije, mira, lo siento, te lo pongo yo. El tío, no pasa nada. ¿Sabes? Al final, como son resultados, pasa. Pero es muy común que la gente cometa locuras a nivel de gasto y a todos nos ha pasado porque sí que es cierto que tienes responsabilidad. Aquí es cuando, bueno, ya aprendes a meter ciertos seguros dentro de las cuentas para limitar el gasto mensual total que puede hacer una cuenta en sí y demás. Pero sí que es cierto que este tipo de cosas efectivamente pueden pasar y es normal que tu amigo coge y se meta un seguro porque claramente pues puede pasar, pueden haber problemas, pero bueno, al final aprendes a manejar bien el algoritmo. No son cuentas que requieren cambios constantes, sino cambios inteligentes. Entonces aprendes mucho a hacer A/B testings, que es un poco lo que yo intento hacer ahora. Al final, más que agencia de marketing, digo que tengo una agencia de growth hacking, que al final es A/B testing constante para ver qué es lo que mejor funciona, definir un champion y retar al champion con un modelo B y ver si esto funciona mejor, si estoy en lo cierto, ya sea con una nueva promesa, con un landing diferente, con colores diferentes o incluso con anuncios diferentes. Porque vosotros solo trabajáis con clientes que ya tienen algo que funciona, o imagínate que mi primo dice, oye, yo quiero montar un infoproducto de tocar la guitarra, que toco bien la guitarra, y os contacta. ¿Vosotros le hacéis todo o le decís, mira, gana primero 10.000 euros al mes y luego hablamos? Sí, hemos llegado a lanzar a gente que desde cero. ¿De cero? Sí, completamente desde cero también lo hemos llegado a hacer. Sí que es cierto que no suele ser el mercado más normal para nosotros porque, a ver, al final tampoco somos muy baratos. Es mucho trabajo y te la juegas. Claro, ¿no? Es mucho trabajo para ambas partes. Yo tengo que meter un ticket alto a esa persona para justificar el trabajo que... Y tienes que confiar un mínimo. Claro, ¿no? ¿sabes? A muchos clientes directamente le he dicho, es que no veo tu proyecto, oye, me encanta y de verdad que te deseo todo el éxito del mundo, pero en mi caso en particular me vas a pagar y vas a salir cabreado porque no te va a funcionar. Y se lo he dicho tal cual, digo, yo es que no lo veo, sí, ¿sabes? Sí, claro. O sea, digo, alguno me dice, no, quiero vender mis servicios a, no sé, mis llamadas a 60 euros. Pues mira, pues por paid imposible porque te va a costar más el conseguir una llamada a 60 euros a nada que empecemos a escalar y no es un modelo que vas a seguir. Es decir, no es un modelo donde te vamos a poder ayudar. Puedo ayudarte a redefinir el producto, pero sí que es cierto que para que salga rentable para ambas partes, muchas veces tenemos que hacer cambios. Sí. Y tú que has visto a tantísimos negocios, Estados Unidos, España y tal, ¿cuál dirías que es el negocio más rentable, por así decirlo? Que muchas veces es algo que la gente me pregunta, oye, ¿cuál es el más rentable? Cuando la gente dice rentable es como, ¿cuál es el negocio que funciona ahora? En mi opinión, todos funcionan y funcionarán si los haces bien. Pero tú que has probado tanto, ¿cuál dirías?
A ver, yo quizás del negocio que mejor veo o que más me ha gustado, he tenido la gran suerte de trabajar con proyectos del sudeste asiático. Hostia, me encanta. Entonces he podido trabajar con el sudeste asiático, he podido ver... Oye, ¿Con lo de las villas? No, con el sudeste asiático he trabajado con e-commerce, en el sudeste asiático. Vale. Entonces he trabajado con Shopee, por ejemplo, en el sudeste asiático. He visto el ROAS o el retorno de la inversión que tienes vendiendo con publicidad pagada en mercados del sudeste asiático versus lo que tú puedes estar consiguiendo en una Europa o incluso en un Estados Unidos. Y claramente ahora mismo un Lazada, por ejemplo, un Shopee metiéndote en un mercado como Tailandia, te va a dar muchísimo más resultados, que diga que no miente, que si yo estoy haciendo, por ejemplo, un Estados Unidos dentro de determinados productos. Es un mercado muy complicado, muy localizado, pero sí que es cierto que son mercados donde, joder, si a mí me dijeras, oye, métete en e-commerce, pues, oye, quizás Estados Unidos sí seguro, pero un mercado como Tailandia, por ejemplo, no diría que no, porque es un mercado que es súper interesante, donde si haces bien la publicidad vas a poder crecer un porrón. Piensa que todavía, digamos, esa avaricia de un Amazon o de un Google a nivel de presionar un poquito más a los anunciantes no ha llegado tan fuerte. Todavía están en un periodo de expansión muy fuerte. No, entonces, sin duda. pues oye, funciona muy bien. Son países también súper consumistas. El famoso 11-11, pero es que también tienen el 10 del 10, el 9 del 9, el 12 del 12. Es decir, hay un porrón de días donde hay un gran consumo. Es decir, son países súper interesantes. No, son muy, muy consumistas. Y yo, honestamente, son mercados donde, pues oye, de nuevo, no son fáciles meterte, pero sí que es cierto que si tienes la posibilidad, pues yo honestamente lo recomendaría un montón. Y ya para ir concluyendo, tema Andorra, ya llevas un añito por aquí. Bueno, primero lo que me da curiosidad es qué has hecho con los pisos de Madrid. ¿Los sigues teniendo? Los sigo teniendo, me cobran creo que es el 22 o 24%. El 24% de impuesto de no residente. Sí, impuesto no residente sobre el propio ingreso en sí. Que es una barbaridad. Es una bajada. Tengo también el cuarto... Y suerte que no tienes hipoteca. Claro. Porque te lo cobrarían, o sea, te cobrarían la hipoteca y luego el 24% de lo que ingresa. Y no te resta la hipoteca. Claro, al final, bueno, lo sigo teniendo. Para mí me resulta interesante tenerlo porque te dan como es un extra, es un pasivo. Al final, tú sabes bien, comprar un buen piso tampoco es fácil. Es decir, si quieres comprar un buen piso a buen precio, no es fácil y requiere tiempo. Entonces, yo lo que he estado haciendo durante este tiempo es, oye, mira, me estoy enfocando 100% en la agencia, me estoy enfocando 100% ahora que lo estamos sacando con Conquer Growth. Ese es mi foco actualmente. Y lo que quiero es estar trabajando justamente en esto y no metiéndome en más pisos y demás, porque me requiere tiempo. O sea, comprar 100%, bien 100%. Me requiere un tiempo que yo ahora mismo no tengo. Entonces yo, mira, me meto en fondos indexados, en ETFs y demás, meto ahí dinero y con eso voy bien. Y los pisos, pues los 4 que tengo los sigo manteniendo ahora mismo. Yo eso lo decidí también hace, bueno, ya igual un año o así, que dije, no puede ser estar yendo a ver pisos, notario, tal cual, no sé qué, cuando mi negocio no es ese. Sí. Y para ganar dinero, sí, pero es que ese dinero lo puedo ganar de otra forma, que es mi trabajo. Y ya cuando baje el ritmo ya compraremos pisos o lo que sea. Pero aún así a mí es que ETFs me parece incluso más interesante. No tienes que hacer nada, lo tienes en el móvil. Si mañana me quiero mudar a donde sea, pues ya está, no hay un problema. Pero bueno. No, completamente, tío. Sin duda el 24% aún así duele. ¿Y la experiencia de vivir aquí un añito, cómo ha ido? Pues tío, me gusta porque al final piensa que yo cuando trabajaba en Google, por ejemplo, yo sentía que estaba un poco como en el gueto de Google, te hablas con muchos Googlers y bueno, esto te ayuda un poco también a crecer, ¿no? Y ver cómo otro tipo de gente piensa y demás. Pero aquí tengo la sensación de que estoy en el gueto de los emprendedores y me gusta más este gueto. Porque aquí puedo ver diferentes tipos de negocios de cualquier tipo. O sea, veo cómo la gente hace dinero con muchos tipos de negocios diferentes. Son emprendedores como yo. A muchos de ellos incluso les puedo ayudar. Otros simplemente la conversación con ellos creo que nos va a enriquecer a ambos. Y la experiencia que yo estoy teniendo en Andorra pues es estupenda. Me gusta el tema de la sanidad, cómo está aquí. Me gusta la cercanía de todo. Me gusta la tranquilidad que tenemos, la seguridad que tenemos. Y yo honestamente estoy súper encantado aquí. Sí. Nada, sin duda es un sitio muy guay. Yo estoy muy agradecido de vivir aquí. Y yo creo que para trabajar es the place to be. Completamente. Pues nada, yo creo que ya hemos tratado todo. No sé si hay algún tema que digas, mira, se nos ha olvidado y creo que sería interesante hablarlo. No, quizás más que tema, yo al final creo que también habré transmitido mucha negatividad. Al principio, sobre todo a nivel de ser emprendedor, pero primero yo creo que quede claro que creo que tampoco tenía la edad ni el conocimiento apropiado.
para coger a hacerlo. Entonces la gente se puede formar, ya sea con vídeos en YouTube o de cualquier manera, pero que se forme de alguna forma, que hoy en día incluso de forma gratuita puedes aprender de un porrón, ¿no? Un porrón de cosas. No tienes por qué, digamos, pasar ese tipo de caminos que yo pasé sin la formación adecuada, que al final pues te va a llevar mucho más tiempo para empezar, digamos, a facturar y demás, y puede ser como mucha frustración. Eso a nivel de emprender creo que quede claro eso. Y lo segundo, que algo que siempre digo, que es continuar intentándolo. Al final, bueno, yo ya he conseguido ciertos objetivos que tenía, vamos a continuar, pero al final lo he intentado durante muchos años. He tenido este parón trabajando en Google, trabajando en Amazon, para luego continuar emprendiendo, y noto que al final, pues oye, voy metiéndome en el mercado como emprendedor. Finalmente ya puedo decir, oye, ya soy emprendedor, ya no vivo de un salario de una otra persona. Ahora mismo vivo de mi empresa, que doy servicios a empresas, pero al final es mi empresa en sí. Claro. Y yo creo que la gente sobre todo tiene que seguir intentándolo. Si lo ha intentado y no lo ha ido bien, no significa que baje las manos, que detecte qué es lo que le ha pasado y que continúe. Para mí me parece esto súper importante. Perfecto, pues nada, creo que con esto ha sido el final perfecto. También estás empezando hace poco en YouTube, ¿no? Dejaremos tu canal. No sé si estás subiendo mucho, pero lo dejaremos. Subo un montón de shorts, pero bueno, prometo también subir muchísimo más contenido vertical. Vale, pues lo dejaremos también en la descripción. Y nada, tío, placer de verdad, creo que va a gustar mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.